más que decir. Vamos. Sí, perdón. Tenía que hacer cosas. A machine stands in the corner, watched over. The lieutenant doesn't say anything, but you can sense that he doesn't like you meddling with the machine. El teniente no dice nada, pero podés sentir que no le gusta que te juegue la computadora. Déjame solo investigarla. You see fluorescent play and print buttons on the keyboard. A hatch connected to the central compartment is wide open. Ves dos botones bidesantes play e imprimir. Mide el teclado. Una compuerta está conectada al compartimiento central abierto. The lieutenant says nothing. You see the machine's glowing frame reflected back from his diamond-shaped glasses. You're free to proceed. El teniente no dice nada. Ves a la máquina brillando, el marco de la computadora brillando desde sus vídeos de forma diamante. Mira adentro del compartimiento. Behind the hatch sits a cube-like crisscross of filaments, smoldering in the dark like fireflies. Silver tape on the side says, in black marker, log, February to March. Atrás de la compuerta hay un cruce en forma de cubo de filamentos, hundiéndose en la oscuridad como libélulas. Una cinta de plata al lado dice marcador negro, log Febmar. This is the machine's filament memory. Press play to access its contents. Esta es la memoria de filamento de la máquina. Toca play para acceder a sus contenidos. A bar of fabric right above the keyboard starts producing a soft hum. The sound of static seeps through the machine's planar magnetic driver. Una barra de tela arriba del teclado empieza a seguir un ronroneo suave. El sonido de la estática atraviesa a través de el disco magnético planar. The static gets louder, slowly filling up the abandoned hall until a voice speaks out, crackling and old, cutting into the air. La estática se pone más fuerte, lentamente llenando el hall abandonado. Hasta que una voz habla, rota y vieja, cortando en el aire. Good morning, Fortress Accident on Sandbrun. This is the East Insulindian Rapid Station 1. Please repeat. Is this the personal log? Buen día, accidente de fortaleza en Sandbrun. Esta es la estación de repetición del Insuliana del Este 1. Por favor, repita, ¿este es su registro personal? This is a human interface. A retired person sitting behind a switchboard somewhere. Esta es una interfaz humana. Una persona retirada sentado en una caja de cambio. ¿Para qué es accidente de fortalezas? The company on whose name the terminal you're currently using has been registered to. La compañía cuyo nombre en la terminal. Cuyo nombre fue registrado de la terminal en la que estás usando ahora. ¿Alguna otra información de esta compañía? One moment. Un momento. Fortress Accident SCS produces revolutionary interactive call-in radio games. That's what the catalog says. Fortress Accident SCA produce juegos interactivos revolucionarios de radiollamada. Eso es lo que dice el catálogo. That's not bad. Eso no es malo. ¿Y qué es esto? Juego de radio interactivo de llamadas. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es el registro personal? The filament you have inserted into the core. El filamento que insertaste en el núcleo.
La cosa brillante en la cinta que decía Log Feb Mad. I don't know. That's what I'm asking. Is this the personal log? No sé, es lo que estoy preguntando. ¿Es el registro personal? No tengo ni idea. ¿Puede ser? If you aren't sure, could you please take a look? Si no estás seguro, ¿podrías mirar? ¿Cómo? Open the hatch on the compartment. Don't touch the wires. A current is running through it, but the core is safe. There's a filament inside. I need to know what it's called. Abrí la compuerta en el compartimiento. No toques los cables, una corriente está corriendo, pero el núcleo es seguro. Hay un filamento dentro, necesito saber cómo se llama. Mira, solo dice log febmad y nada más. Good. Please repeat the password. Bueno, por favor repita la contraseña. Let's look around. There's no use trying to guess the answer. Miremos. No hay chance de... No vale la pena ni... Maybe he knows something. Quizás él sepa, ¿no? No sé la contraseña. Esto estaba abandonado. Received. I will register this login attempt. Recibido. Voy a registrar este intento de iniciación. Fortress accident. Is there anything else I can do for you today? Fortress accident. ¿Hay algo más que puedo hacer por vos hoy? ¿Qué sos, una máquina o estás viva? Parece una persona. Yes, I am alive. I am 74 years old and my name is Yvonne. Sí, estoy viva. Tengo 74 años y mi nombre es Yvonne. Ah, es una radio, ok. She repeats passwords. Programming people are paranoid. Repite contraseñas. La gente de presión son todos paranoicos. Ok, pero ¿dónde estás? ¿Cómo sabes dónde estoy? I work as a repeater at the East Insulindian repeater station. It's my job to know where you are, Fortress accident. Trabajo como una repetidora en la estación de repetición de insulina del Este. Es mi trabajo saber dónde estás, Fortress Accident. As for me, well, I am sitting in my cubicle, surrounded by a wall of radios. Y sobre mí, bueno, estoy sentado en mi cubículo rodeada de una pared de radios. On an island on the river Esperance, a small woman, all skin and bones, sits in a room filled with audio equipment. Thousands of tiny lights are reflected back from her prescription lenses, like stars in the dark. En una isla de Río Esperanza, una pequeña mujer, solo piel y huesos, está sentada en un cuarto lleno con equipos de audio. Miles de luces chicas son reflejadas en sus anteojos de prescripción, como estrellas en la oscuridad. Doesn't it get lonely, sitting there all by herself? ¿No se pone triste estar sentada ahí por tu cuenta? ¿No se pone triste hacer este trabajo? Lonely? Why would it get lonely? I get to talk all day to people like you over a warm cup of tea. ¿Solo? Hola, ¿por qué me podía estar sola? Mira, yo hablo con gente como vos. Hablo todo el día con gente como vos, con una taza caliente de té. That's why she does this. Por eso hace esto. Now, please tell me if there's anything else I can do for you, Fortress accident. Ahora, por favor, si me sabe algo más que puedo hacer por vos, Fortress Accident. Gracias, pero ya terminé esa llamada. Goodbye, Fortress accident. Adiós, Fortress Accident. The machine's keyboard is still illuminated, revealing fluorescent play and print buttons. La máquina, el teclado de la máquina sigue iluminado, revelando botones play y print vigentes. Adentro. Behind the hatch, this is the machine's filament memory. Press play to access its contents. ¿Qué hago? ¡La concha otra vez! Oh, hey, Wade. There's coffee in the back. Oh, wait. I meant the mother's love. Hola, compa. Hay café atrás. Perdón, me refería al modo de mátate. ¿Por alguna chance escuchaste a la ovejita decir la contraseña de la radiocomputadora? Too many times, Ese. You need it for something.
Muchas veces ese. ¿Necesitas para algo? Surveys are a good way to fish for personal information, especially in the name of public safety. ¿Qué es? Es la concha de su madre. Eso es una buena forma de pescar por información personal, especialmente en nombre de la seguridad. Mira, estoy haciendo una encuesta de contraseñas y indicando finales. El interés de la seguridad pública, claro. No, no va a creer. Sí, es para investigar un asesinato en primer grado en Martínez. Don't sweat it, vato. The password is afterlife Eh, death. No te preocupes, vieja. La contraseña es vida después de la muerte. Típico. What you think of that? Makes me almost pity la Nilita pequeña when I hear it. ¿Por qué pensáis eso? Casi me da pena la pequeña nihilista cada vez que lo escucho. ¿Qué estás haciendo acá? This is a special place. There's a perforation in the world up there. A way out into nothingness. This church was built around it for purposes of veneration. Este es un lugar especial. Hay una perforación en el mundo ahí arriba. Una forma fuera a la nada. Esta iglesia fue construida alrededor por los propósitos de veneración. I circled it, nurtured by the silence bestowed by the mother. One of these days, I'll be pure enough to go drink from it directly. Doy vueltas. Estás preocupado por el silencio. Alimentado por el silencio dado por la madre. Uno de estos días va a ser lo suficiente puro para ir a tomarlo directamente. Esta madre del silencio, ¿te referís a ella? No, no, no. There's a new god in town. And she can be painted or sculpted. Because she has no limb or even a face. She is the end. No, no, no. Hay un nuevo dios en el pueblo. No, y no puede ser pintada o esculpida porque no tiene brazos. No, ni siquiera una cara. Ella es el fin. She is a cavity in the dark beyond sense. She saved me. But I couldn't describe her to you. No one can, Holmes. And no one ever will. Está en una cavidad en la oscuridad, más allá del sentido. Me salvó, pero no podía describírtela. Nadie puede, compa, y nadie va a poder. ¿Y qué va a pasar una vez que tomes de esta perforación? I will be incinerated, but not destroyed. Finally, I won with the state of the world before reality began. Voy a estar prendido fuego, pero no destruido. Finalmente siendo uno con el estado del mundo antes de que empezara la realidad. That sounds a bit like substitution behavior, no? You know a thing or two about that. Suena como un comportamiento de sustitución, ¿no? Es una de las cosas así. ¿Cómo contás esta iglesia, este lugar, esta iglesia en sí? Hard to say. I think I did some construction work here, back when I still had material worries. Up there, I realized what the true purpose of the church was. Es difícil decir. Creo que hice un poco de trabajo de construcción acá, cuando todavía tenía preocupaciones materiales. Ahí arriba me di cuenta del verdadero propósito de la iglesia. Been spending a lot of time here ever since. The past is nothing to me now, eh? It didn't belong to me. Pasé mucho tiempo acá desde entonces. El pasado no es nada para mí ahora, viejo. No, no me pertenece. ¿Son estos tuyos? I think they were. A long time ago. I had to shed them like skins to get closer to the center of the silence. You could have them. I don't need them anymore. Creo que no son. Lo eran hace mucho tiempo. Tuve que arrancarlos como pieles para estar más cerca del centro del silencio. Tenerlas, yo no los necesito. Bien, otras preguntas. The sinewy figure lingers on the wooden beams, blending into the shadows. La figura está en las más...
en las maderas. Ponerse en la sombra. Estuviste acá por mucho tiempo. ¿Viste el raid policial que estuvo acá? Something like that. Algo así. Did you witness it? ¿Fuiste testigo? Not really. Or at least I don't remember much of it anymore. The mother's love has done its job. That's what's so great about the mother. It lets you forget about everything. No, realmente. Al menos no me acuerdo ya de mucho de eso. El amor materno es su trabajo. Eso es lo genial de la madre. Es olvidar de todo. Ok, I gracias. think we're done here, Essay. Creo que ya terminamos ese. That was an interesting conversation. Esa fue una conversación interesante. However, I'm still not sure whether we'll find our suspect here. Sin embargo, no creo que encontremos a ese sospechoso acá. The machine's keyboard is still the speaker Good morning, Fortress Accident on Sandbrunn. This is the East Insulindian Rapid Station 1. Please repeat. Is this the personal log? Vamos otra vez. Creo que ya tengo la contraseña correcta para el registro personal. Good. Please repeat the password. Bien, por favor repita la contraseña. Después de la vida muerte. Good. I have unlocked the filament. After ending the call, please press print to access the filament. Bien, desbloqueé el filamento. Después de terminar la llamada, por favor toque print para acceder al filamento. Fortress Accident, is there anything else I can do for you today? Fortes Accident, ¿algo más que puedo hacer por vos? Gracias, pero ya terminé. Goodbye, Fortress Accident. Adiós, Fortes Accident. The machine's keyboard is still illuminated. Bueno, a ver qué sale. The printer prints out a long text document with dated paragraphs. It looks a bit like someone's journal. La impresora SAC imprime un documento de texto largo con párrafos con fechas. Parece un poco como el diario de alguien. Leamos. The first entry, made on the 4th of February, 51, by an unknown author, is short and concise. La primera entrada, hecha el 4 de febrero del 51 por un autor desconocido, es corto y conciso. Arrived at the church, the door was boarded up, so I used the crowbar to get inside. Looks like the place has been deserted. Nothing out of the ordinary, but I'll ask around. Need to figure out how to get the electricity in. Llegué a la iglesia. La puerta estaba tapada, así que usé una palanca para esperar. Parece que el lugar está desierto. Fuera del ordinario, pero voy a preguntar. Tengo que ver cómo hago para que llegue la luz. The lieutenant leans closer, scouring the printout over your shoulder. Just as you finish reading, he looks up, muttering under his breath. El teniente se acerca, mirando el impreso sobre tu hombro. Mientras terminas de leer, justo cuando terminas de leer, te susurra. 4th of February. That's over a month ago. Whoever set up those machines has been here for quite a while. 4 de febrero, eso es hace un mes. El que puso estas máquinas está acá hace bastante tiempo. ¿Crees que esto está conectado al caso? No creo, pero vale la pena preguntar. Prefiero jugar el pelotudo. Our case? No, I don't think so. It must be some local eccentric. En nuestro caso, no creo. Debe ser algún excéntrico local. 6th of February, 51. Had a little chat with the local fishermen. Said I shouldn't go near that place. That the church was spooky and ridden with narcotics. It's a little spooky, all right. Still haven't figured out the electricity. 3 de febrero del 51. Tuve una charla con los pescadores locales. Dijeron que no debería estar cerca de ese lugar, que la iglesia era tenebrosa y estaba llena de narcóticos. Me da un poco de miedo. Todavía no descubrí la electricidad. See? Even one of the spookers themselves says it's unnerving. ¿Ves? Incluso uno de los que asustaba dijo que no era bueno. Tercera. 7th of February, 51. Finally got the electricity in. Next on the agenda, a new antenna. I'm thinking ESCA series, something advanced. 7 de febrero del 51. Finalmente está la electricidad. Ahora lo que sigue. Una nueva antena. Estoy pensando en una serie Esker, algo avanzado. ¿Por qué necesitas una antena? Por el radiocomunicador.
Why would anyone need any of this equipment here? ¿Por qué alguien necesitaría algo de este equipo acá? 8th of February, 51. Bought the antenna. Had some problems setting it up. Called Simo for help. Heard the others are back to making art. Drinking somewhere out of town. Sulislav started a rock band again. Lexi has been seen asking money from strangers. 8 de febrero del 51. Compré la antena, tuve un par de problemas para ponerla, llamé a Simo para ayuda. Escuché que los otros volvieron a hacer arte, tomar algo fuera del pueblo. Solislav empezó una banda de rock otra vez, Lexi fue vista pidiendo plata en años. But at least the artists have their act together. They're qualified labor. They can get work anywhere. Graphic design, ads. The programmers are doing fine too. I mean, they're programmers. The writers, though, they're fucked. Al menos los artistas tienen todas sus cosas juntas. Tienen trabajo calificado, pueden conseguir trabajo en cualquier lado. Diseño gráfico, anuncios. Los programadores también están bien. Digo, son programadores. Los escritores, en cambio, están jodidos. I just have to find out what caused that data loss and be done with it. Still don't understand how it managed to wipe out the backup, when the backup wasn't even connected to the front. I know. Everyone thinks it's impossible. They say I must be lying. I'm here to set it right. Finalmente conté lo que causó. Solo tengo que contar lo que causó la pérdida de data y terminarlo. Todavía no entiendo cómo alguien pudo limpiar la copia cuando la copia no estaba ni siquiera conectada al frente. Ya sé, todos dicen que es imposible, dicen que tengo que estar mintiendo. Voy a ponerlo de una. Pérdida de data. Seems like something to do with radio computers. Unfortunately, I don't know enough about them to understand what the author is saying. Parece algo que ver con radiocomputadoras. Afortunadamente no sé nada de ellas para entender lo que está diciendo el autor. Something about the backup data getting destroyed, and how everyone thought it was the author's fault. Let's just keep reading. Algo sobre la copia siendo destruida. Como todo fue la culpa del autor. Sigamos leyendo. 12th of February, 51. Brought some food from the grocery store. Apparently, there's a strike going on in the harbor. Definitely not happy to see the Martinez people again. Everything's now set up in the church. Going to start working tomorrow, 8 a.m. 12 de febrero del 51. Compré un poco de comida del almacén. Aparentemente hay un paro en el puesto. Efectivamente, no estoy feliz de ver a la gente de Martínez otra vez. Todo está puesto en la iglesia. Voy a empezar a trabajar mañana a las 8. ¿Qué día es hoy? The strike. We are nearing the date of the murder. El paro. Lo estamos acercando a la fecha del asesinato. Keep reading. I'm interested now. I want to know what's that radio anomaly that sent this person here in the first place. ¡Ah! ¿Te interesa ahora, no, hijo de puta? Seguí leyendo, estoy interesado. Quiero saber qué anomalía de radio envió esta persona acá en primer lugar. 25th of February, 51. I've been sending data up to Lintel for a while now, trying to recreate the data loss, but nothing. Didn't even feel like logging in, the disappointment. But I did discover a curious audio-spatial anomaly at the back of the church. I've named it the Swallow. It swallows sound. Need to get some mics. 25 de febrero de 51. Estuve enviando información al Intel por un tiempo ahora, tratando de recrear la pérdida de información, pero nada. Ni siquiera sentí cómo registrar la decepción. Pero descubrí una anomalía audioespacial en la parte de atrás de la iglesia. La nombré la tragadora. Se traga sonido. Tengo que poner más micrófonos. Is she talking about? Está hablando de... Sí. 28th of February, 51. Yes, the first recordings confirm that the swallow is real, and I'm not just losing my mind. It's a pillar of silence, with a diameter of approximately 3 meters. Seems like the higher I go, the less I record. This might be a coincidence, or it could be connected to the data loss that led me here. 28 de febrero de 51. Sí, las primeras grabaciones confirman que la tragadera es real y no estoy perdiendo la cabeza. Es un pilar de silencio con un diámetro de aproximadamente 3 metros.
Pareciera que cuanto más alto voy, menos grabo. Puede ser una coincidencia, o podría estar conectado a la red de información que me llevó acá. The pillar of silence. She is talking about the silence. Is she suggesting it's more than just an architectural quirk? Quizás el silencio. Está hablando del silencio. ¿Está sugiriendo que es algo más que un puesto en cristal? ¿Pero qué puede ser? The lieutenant doesn't answer. He follows your gaze, studying the basins. The water shines in them. No ripples. March 51. Some kind of young disco men have appeared next to the church. I've been trying to record the silence to find the epicenter, but now it turns out I've also been capturing the future of dance music, one neo-disco song over and over again. Marzo 51. Algún tipo de hombres hombres disco jóvenes aparecieron al lado de la iglesia. Estuve tratando de grabar el silencio para encontrar el epicentro, pero parece que lo único que pude capturar fue el futuro de la música de disco. Baile una canción de neodisco una y otra vez. Fortunately, the song is so monotonous, I was able to devise an algorithm to factor it out. The other day, one of the disco men came in. Before I could even say hello, she got scared and left. Good. I don't want anyone distracting me from my work. Por suerte la canción es tan monótona que pude hacer un algoritmo para sacarlo. El otro día uno de los hombres disco vino. Antes de que pudiera decirle hola, se asustó y se fue. Bien, no quiero que nadie me distraiga de mi trabajo. ¿Por qué estás hablando de Teo? That disco man must be a cell. ¿Ese disco? Puede ser a Cell. Tiene que estar escribiendo a Cell. The girl on the ice? Sounds like her, yes. ¿La piba en hielo? Suena como ella, sí. March 51. A new 2-meter aux cable. Noodles, crackers, ping energy drinks, water, toothpaste, gum. Also some canned air. 51 de marzo. Un nuevo cable auxiliar de 2 metros. Videos, galletitas, bebidas de energía ping. Agua. Pasta dental. Chicle. Un poco de aire enlatado. Your reading is interrupted by the sound of the church door opening. La lectura se interrumpía por el sonido de la puerta de la iglesia abriéndose. A strange woman makes straight for the radio computer. Una mujer extraña más camino directo por la radiocomputadora. ¡Ay! Pensé que estaba muerta. Breaking into my radio computer, I see. Estás rompiendo mi radiocomputadora por lo que veo. Yes, you are breaking in, but not into her radio computer. You're a master circuit bender. Sí, estás irrumpiendo. Pero no en su radiocomputadora. Sos un doblador de circuitos maestros. I do apologize for the intrusion, madame. We are with the RCM, you see. Pedimos disculpas por la intrusión, señora. Estamos con el RCM, ¿ves? Estamos acá en un caso paralelo representando a ciertos organizadores de música. Well, you won't find any music venue organizers here. Bueno, no van a encontrar ningún organizador de música acá. It's just me and my computer, and it has been this way for weeks. Now please give me some room. I need 2 seconds to see that you haven't destroyed anything. Solo somos yo y mi computadora. Ya, y fue así por semanas. Ahora por favor denme un poco de espacio. Necesito 2 segundos para ver que no destruyeron nada. Ok. We should talk to her after she has rebooted the machine. Venimos a hablar con ella después de que haya reiniciado la máquina. Yo te juro, pensé que había salido. No volvió más. Hi again. So, how are things going? Sobre la iglesia, ya la revisé. And
Y What happened? ya hablé con el hombre cangrejo. Oh man! Who is he? What did you think? Ah, viejo, ¿cómo es él? ¿Qué pensás? Todo bien pasó en esto, muy espiritual. Really? Interesting. What's he doing in the church? ¿En serio? Interesante. ¿Y qué estás haciendo en la iglesia? Solo predicando y rezando por lo que padece, la verdad. No matter. Is he gonna be a problem? No importa. ¿Pasó un problema? Yeah, Noid is right. Let's get back to the point. What are we gonna do about him? Sí, no tiene razón. Pero vamos al punto. ¿Qué podemos hacer sobre él? These guys will never catch him. You will never catch him. There's nothing to do. Estos no lo van a agarrar nunca. Vos no lo vas a agarrar nunca. Y nada que puedo hacer. De hecho, me dijo que no le importaría el club nocturno para nada. I don't know, man. Doesn't it feel like a major hindrance to you? A spooky guy climbing around when all the guests are trying to have nice friendly hyper time? No sé, vieja. ¿No se siente como un problema grande para vos? Un tipo que da miedo trepando mientras los invitados están tratando de tener un buen hipertiempo amigable. No te preocupes, no creo que le importe un carajo vos o alguien más. Lo cual es cierto, no le importa. Ya me lo demostró. I guess it's not a massive problem now that I think of it. Creo que no es un problema masivo de que lo pienso. No, ¿y está de acuerdo? Everyone is welcome to dance till the morning light. Yeah! Todos son bienvenidos para bailar hasta la luz del amanecer. ¿Sí? Maybe. I guess we'll figure something out. Okay, but what about the other spooker? The one in Grandma's clothes? Did you see her? Quizás, bueno, puede que descubramos algo. Ok, y de la abuela, la que de alta, la que estaba en ropa de abuela, ¿la viste? Estaba usando la máquina cuando sona la programadora de Fortes Accident Capitulo. A programmer? That's odd. What was she like? Did you ask her about the nightclub? ¿Una programadora? Es raro. ¿Cómo sabía? ¿Le preguntaste sobre el club? Tenía tanto miedo que ni le pregunté. Come on, man. You've got to talk to her for us. Vamos, vieja. Tenés que hablar con ella para nosotros. Report back to me when you've done so, all right? We're counting on you. Volvé conmigo cuando lo hiciste, dale. Contamos con vos. Ok. As always, we'll be... Hello again. Hola. Hello, dear. It's good to see a familiar face. Hola, cielo. Es bueno ver una cara familiar. Che, ya rellené la trampa vacía. ¿Dónde está el modelo? Thank you for doing that, dear. ¿Qué se puede hacer esa, cielo? Her smile is weary. Her earlier ebullience has left her. Su sonrisa... Su sonrisa está fundiendo. Su presencia temprana lo abandonó. Morel still isn't feeling well. I convinced him to stay at Gary's to get some rest. I'm afraid the cold has really gotten to him. Model no se estaba sintiendo bien. La convencí de que se quede en Gary para poder descansar. Temo que el frío le llegó al final. Probablemente sea para lo mejor. Está muy fresco y afuera en esos juncales. I'm sorry, dear. You've had to drudge through them so many times. Such is field work. A young person's game, as they say. Perdón, cielo. Perdón que tuviste que meterte ahí adentro tantas veces. ¿Haces trabajo de campo?
Un juego de personas joven, como le dicen. Her voice is shaky. What is going on here? ¿Tu voz está temblando? ¿Qué está pasando acá? Entonces, ¿quién va a revisar las trampas? Morel will eventually, or we'll talk Gary into going back out, perhaps. Model lo va a hacer eventualmente. O vamos a hablar con Gary para que lo vuelva a hacer, quizás. The lieutenant stares at his shoe, caked in mud. He doesn't say anything. El teniente mira el zapato. Dañado en lodo. No dice nada. Algo me dice que no sé, que nos va con nosotros. No, you don't have to do that. Enough of this fool's errand. Morel will do it. Or Gary. You have work to do. I've wasted enough of everyone's time. No te tienes que hacer eso. Ya está con este juego de boludos. Model lo va a hacer. Oh, Gary. Tenés tiempo para hacer. Ya desperdicié mucho de todo el tiempo ajeno. Be real. Gary is not going to help with this. Dale. Gary no va a ayudarlos. Dale, nosotros nos encargamos. Nos queda de paso. Tenemos que revisarlo. Nos queda de paso. That really is too much, sweetie. Thank you for your dedication, but I can see you're coming down with a cough yourself. Realmente es demasiado, cielo. Gracias por toda la dedicación, pero puedo ver que estoy viniendo con una tos también. Very strange. Why is she not letting you do this? It's like she's given up. Muy raro. ¿Por qué no está dejándose esto? Como que se rindió. Lena, ¿qué pasa? Estás diferente. Different? How? ¿Diferente cómo? Answering a question with a question, for example. Defensive isn't her usual style. Respondiendo una pregunta con una pregunta, por ejemplo. La defensa no es su estilo usual. Está yendo para atrás. I'm in doubt, sweetie. That's all. Everyone is now and then. Estoy en duda, cielo. Eso es todo. Todos lo están de ahora de vez en cuando. It's a strange feeling. I haven't really told this to anyone, but you are a police officer. Es algo raro. Realmente no le dije esto a nadie, pero vos sos un oficial de policía. And when a police officer asks, you must answer. Y cuando un oficial pregunta, tenés que contestar. Do you ever wonder if some lovely story from your childhood is just that? A story? Or a dream? ¿Alguna vez te preguntaste si la historia, si una historia de tu niñez era solo eso? ¿Una historia o un sueño? Seeing the Insulindian phasmid was just a story I used to tell people. I didn't really think about whether it was real or not. Ver al Fásmido insuliano es una historia que solía decirle a la gente. Nunca pensé si era real o no. Pero Model me había dicho que lo viste. He's so proud of it. He always tells everyone. Está tan orgulloso de eso. Siempre les dice a todos. A terrible sting in the heart. Regret. Un terrible golpe al corazón. Arrepentimiento. La historia es verdad para vos y para él, eso creo que es lo que importa, ¿no? No, sweetie. There's more to it than that. Morel was so eager to believe my story was evidence of the phasmid's existence. No, cielo, hay más que eso. Model estaba tan ansioso de creer mi historia, de que mi historia era evidencia de la existencia del Fásmido. That I'm some queen of the cryptozoologists. That. And for years his belief made me believe too. Que soy una reina de los criptozoólogos. Eso, y tantos años me hizo creerlo también. But now we're both getting old and he's still working himself sick out in those reeds looking for it. But what if I was just wrong? I think I was. Pero ahora estamos viejos y sigue siendo a fondo, sigue dándole duro a esos juncales, buscándolo. Y si estaba equivocada, puede que no esté. The lieutenant opens his notebook, but doesn't write anything. El teniente abre su cuaderno, pero no escribe nada. He's hiding. These things are tough on him. Matters of love,
not violence or deceit. Se está escondiendo. Estas cosas son dudas en él. Temas de amor, no violencia o engaño. Oh, carajo, dame un 7. But it has, hasn't it? No. Hello, dear. Ok, necesito algo que me suba la sugestión. Speed de corps, lógica, electroquímica, empatía, sugestión. ¡Sugestión! Speed de corps, lógica compostura. Y la rhetoric, half-light, drama, logic, empathy, interfacing, empathy, pain threshold. Hello, dear. Her, sm- Morel still isn't feeling. her voice. Morel, The lieutenant. no, Be real. that Very strange. different. Answering a question. It's. And when Do you see? He's so a terrible sting in the heart. that. That But now, the lieutenant, he's hiding. These things are tough on him. Matters of an acorn is not the same as the tree. That requires time, diligence, and care. No, yo tanto lo mismo que el árbol. Eso requiere tiempo, diligencia y cuidado. Y necesito algo acá. All qualities these two seem to share in abundance. Todas estas cualidades es lo que comparten en abundancia. Mira, equivocado no, tu relación con Budel no es solo por el fásmido. but it is. We've spent years searching for the Phasmid, hunting it together. Without it, what are we? Just another pathetic old couple. Pero lo es. Pasamos años buscando el fásmido, cazándolos juntos. Sin eso que somos. Nuestra patética pareja de viejos. If I hadn't led him down this path, he could have a steady job lecturing at a university. Si no lo hubiese rastreado por acá, tendría un camino seguro, un trabajo seguro dando clases en una universidad. You know, this reminds you of the Pericanasian theory of love. In essence, love is a relay out of death. Generation by generation, our love remains in our progeny. Lay some of that on her. ¿No es? Esto se hace acordar a la teoría del amor perquisiana. En esencia, el amor es un relay de la muerte. La generación tras generación de este amor persigue por la progenia. Y dale un poco de eso encima. ¿Sabes? Los perquisianos teorizaban que el amor era la llave a la inmortalidad en cierto punto. Oh, sweetie, I don't think the Pericarnassians were thinking of people in my situation. Ay cielo, no creo que los perquisianos estuvieran pensando en mi situación. I was a paraplegic before we met. He didn't know before I arrived. On our first date. If I weren't the queen of the cryptozoologists, if I didn't tell him that story, Yo era parapléjica antes de que nos conociéramos. Ni siquiera lo sabía antes de que llegara. En nuestra primera cita. Si no hubiese sido la reina de los criptozoologistas, si no le hubiese dicho esa historia, She has to swallow to relax her throat. It's keeping her from talking. tiene que tragar para relajar su voz. La está manteniendo. Todavía seguiría en voz. No es cómo funcionan estas cosas. Al menos no necesariamente. Puede ser un enganche, pero no es. maybe. But then why do I not dare tell him? I've wasted enough of your time with this drama. I really must stop talking about it lest I start crying and waste more of your time. Quizás. Pero ¿por qué no tengo los huevos para contarle? Ya desperdicié mucho tiempo con este drama. Realmente tengo que dejar de hablar. Mucho menos voy a empezar a llorar y voy a desperdiciar más de tu tiempo. What you have to know is the Insulindian Phasmid probably does not exist. Let us fools chase our ghosts. There are a million better things to do with your life.
Lo que tienes que saber es, el family de un ciudadano probablemente no existe. Deja que los pelotudos sigamos a nuestros fantasmas. Hay un millón de cosas mejores que hacer con tu vida. Are there? Some of the other things are pretty bad. Lo son. Algunas cosas son bastante malas. La cosa es, no estás segura de que lo inventaste tampoco. I'm not sure of anything. Sometimes I still see it, you know. The real memory. Not the memory of the memory, but it's so hard to tell the two apart. No estoy segura de nada. A veces todavía lo veo, ¿sabes? La verdad, la memoria. No la memoria de la memoria, pero es difícil distinguir las dos. Either way, I should go. Poor Morel is running a fever, and I need to get him home to Jamrock before we overstay our welcome with Gary. No, de cualquier forma me tendría que ir. El viejo modelo está con fiebre y tengo que llevarlo a casa en Jamrock. Antes de pasarnos de mambo con... Antes de pasarnos de estadía con Gary. ¿Estás segura que no se está yendo a Gary? Oh no, thank you, but I can get there on my own. This old thing is gas-powered. And then a taxi home. It's not so bad. Ah, no, gracias. Puedo seguir ahí por mi cuenta. Esta cosa vieja está potenciada a gas. Y después un taxi a casa. No es tan malo. Ahora voy a regresar hasta pasó una última vez. Really? ¿En serio? ¡No! Oh, sweetie. Please don't get stuck on a dream. Take it from me and Morel. Ah, cielo. No te quedes atrapado en un sueño. Tómalo de mí, Morel. No one can stop you from finding the phasmid. Nadie puede frenarte de encontrar un fásmido. Puedo traerme tu dirección en caso de que tenga noticias. Okay, it's 1113 Tabernacle Road. Jamrock, but... Ok, es 1113 Tabernacle Road, Shamrock. Pero... A sigh. She doesn't think you'll need it. Un suspiro. Puede que no lo necesites. Bueno. Ten cuidado, Lana. You too, sweetie. Pues Thank you for everything, truly. Even though it turned out to be a... también, cielo. Gracias por todo. En serio. Incluso si todo terminó siendo un A waste of time. desperdicio de tiempo. A lie. Mentira. A fool's hope. Say her lips moving in silence. Una esperanza de boludo. Dicen sus labios moviéndose en Like silencio. that, she drives off. The gas engine putters quietly as she gets to the doors, then pushes them open. Outside, the cold, coastal wind blows. Y así nomás se va. El motor de gas se mueve silenciosamente y mientras va a las puertas las empuja abiertas. Fuera del frío, afuera, el viento de la costa fresco sopla. We should go too. Tendríamos que irnos. Somewhere out there, a kilometer to the southeast, a gust of wind shakes the felled building, rattling dusty windows, beckoning with strange coldness, to ask the wind once more. En algún lado, ahí, 1 kilómetro al sudeste, un soplo de viento mueve el edificio de Fell, convirtiéndose con el frío, para preguntar al viento una vez más. ¿No hay texto? ¿No hay diálogo? Ok. Eso es raro. Y el pequeño pibe se pone más y más chico mientras subís de la casa del mundo a la casa de muñecas. Lo ves en la nieve, en las calles, en el local en la esquina y finalmente en la casa de caja de fósforos. Sentado en la ventana, flores blancas en marco de ventana. Podés olerla desde acá. Es horrible. Un paisaje blanco. Una muerte moderna. Divorcio o algo similar. Todo lo que puedes hacer es poner distancia entre vos y él, hacerlo más chico. Hacerlo menos vos. Y mi bonus fue 20% de zoom y todos los motores suben por uno.
Vamos a quemar todo acá porque tengo la sospecha de que no va a cerrar. El vídeo este ya está reconstruido, así que por eso no hay drama. Officer, it's a fine day for questions. Oficial. Es un buen día para preguntas. Encontré tu valla. Estaba vacía. Agua de mar. Oh, Oh, Did you take the documents? ¿tomaste los documentos? no, of course not. As I said, it would have been too risky for me to use those documents anyway. My employer gave them to me. In truth, I should have destroyed them. No, claro que no. Como dije, sería muy arriesgado para mí para tener esos documentos. Mi empleador me los dio. Si me lo tenía que haberlos destruido. Vendido fuego. She doesn't seem to be lying. She's genuinely spooked by their disappearance. No parece estar mintiendo. Está genuinamente asustada por su desaparición. Quizá la gente que te está buscando lo tomó. They couldn't know where I put it. I'm absolutely sure I was not followed. And I've told no one but you. No estoy seguro de dónde lo... No sabría... no puedo hablar. No sabría dónde lo puse. Estoy absolutamente segura de que no me siguieron. Y no le dije a nadie, solo a ustedes. You mentioned seawater? I was worried I'd been too careless with the latch. The documents were probably just washed away. ¿Dijeron agua de mar? Bueno, estaba preocupada de haber sido muy descuidada con la puerta. Pero los documentos probablemente se fueron volando. ¿Por qué siento que ganaste acá? Volvemos a esas mentiras que nos dijiste. Lies. Mentiras, yo... Yes, we demand she be punished for deceiving us. We demand her anxiety. We demand her fear. Sí, demandamos que sea castigada por engañarnos. Demandamos su ansiedad. Demandamos su miedo. ¿Kim? ¿Por qué no la arrestamos? ¿Todavía? No lo voy a arrestar. There may be grounds here, at least for an extended detention. Puede haber espacios acá. Una detención extendida. A little whimper. The young woman hears you. She's looking around. Un pequeño gemido. La mujer te escucha. ¿Qué pasaría si le dijera que estás bajo arresto, Clash? ¿Qué? Clausia. Clash. Bueno. It was my first real boyfriend who gave me that name. He never recovered from the shit we went through. Because of me. Fue el primer novio en serio que me dio ese nombre. Nunca se recuperó de mi mierda por la mierda que fuimos. ¿Por mí? ¿Quién era? He was a writer. He made Oranislet. And I destroyed him. Él era un escritor. Hacía literatura inglesa. Y lo destruí. I know I'm shit. I know. But I haven't done anything. At least nothing illegal. Sé que soy mierda. Ya lo sé. Pero no hice nada. Al menos nada ilegal. Failure to aid a police investigation. Fallar en ayudar en la investigación policial. She purposefully misrepresented information crucial to the case. Ella me representó información que usara el caso a propósito. Fucking mind games. Enough. Putos juegos mentales. ¡Basta! That's right, gang. Stern and merciless now. Stern and merciless as we reel her in. Así es, gente. De duro y sin piedad. Duro y sin piedad mientras nos acercamos. Me representaste información sobre el caso. Sin la confesión de los Hardys no sabríamos nada. The lieutenant produces a pair of handcuffs. Please no. Por favor, no. But there's nowhere to go. A two-story drop to the Plaza Mosaic. If she could, she would have run before. Pero no hay lugar para ir. Una caída de 2 pisos al mosaico de la plaza. Si pudiera, se hubiera corrido antes. I think I know who did it. Who shot Lely. I can tell you. I can help you. Creo que sé quién lo supo. ¿Quién disparó a Lely? Te puedo decir, te puedo ayudar. Dale.
¿Quién lo disparó? ¿Quién lo disparó? She's silent for a second, as if looking into herself for certainty. Then, in a hushed voice, she says, Está silenciosa por un segundo, como si estuviera buscando la certeza. Y entonces, en la voz de susurro dice, gearing up for this betrayal is hard for her. prepararse para esta traición es difícil para ella. Ruby. Ruby. Todo calzó. Todo calzó perfecto. Todo calzó perfecto. La única duda que me queda es por qué un arma militar. ¡Se la afanó! ¿Por qué crees que fue ella? She has this thing for me ever since I met her and the boys downstairs. She's been pretty frank about what she wants. Ella tenía esta cosa por mí, incluso desde que la conocí y me conocí a ella y a los muchachos abajo. Fue bastante franca con lo que quería. ¿Y qué era eso? ¡Coger! Sex. And more. I made the mistake of confiding in her. I told her I was on the run. She started protecting me. It became an unhealthy relationship. Sexo. Y más. Hice el error de confiar en ella. Le dije que estaba corriendo. Empezó a protegerme. Se hizo una relación tóxica. When I started spending time with Lely, she told me to end it. Said there would be shit if I didn't. It was not a good meeting. We stopped talking after that, but Cuando pasé tiempo con Lenny, me dijo que lo cortara. Dijo que habría mierda si no lo hacía. No fue una buena reunión. Dejamos de hablar después de eso, pero... I don't understand. What exactly in your relationship made you think she's romantically interested in you? No entiendo. ¿Qué es exactamente en tu relación lo que te hizo pensar que está interesada románticamente en vos? No necesariamente romántico, más posesiva. she said she's in love with me. She even asked me to run away with her when I told her I'm a fugitive. She started developing notions about our relationship. Me dijo que estaba enamorada de mí. Incluso me dijo de rajar con ella cuando le dije que era una fugitiva. Empezamos a desarrollar elementos de nuestra relación. And you led her on? ¿Y la dejaste? ¿Y la dejaste dentro? A little. I was flattered, you know? But then I had to let her off, and it was not easy. I came to regret being friendly with her. We maybe kissed, nothing more. Un poco. Estaba halagada, ¿sabes? Pero después tuve que cortarla y no fue fácil. Empecé a lamentar ser amigable con ella. Diciendo que nos besamos, nada más. Parece como que estaba fija en vos. Ujú. This is just an assumption. Es una asunción. Pero Kim, calza. I know what it sounds like. That's why I didn't want to tell you before. But she knew what had happened when I came downstairs. Sé lo que parece. Por eso no les quería decir antes. Porque ella sabía lo que había pasado cuando bajé. Somehow, she knew Lely was dead. She wasn't surprised at all. When we came up here, she was calm as a stone, too. She cleaned it all up like she had a plan. De alguna forma ella sabía que Lily estaba muerto. No estaba sorprendida. Cuando vino Carrie acá, estaba tan tranquila como una piedra. La limpió todo como si tuviera un plan. This is a familiar theory. You had it too, remember? Could it be that Ruby was covering up after herself? The lynching? Esto puede ser una teoría familiar. La tenías, ¿te acordás? ¿Puede ser que Ruby estuviera cubriéndose ella misma? El linchamiento. Yet again, you're coming up with this. The worst thing is, it may be true. Y aún así estás volviendo con esto. ¿Lo peor de todo? ¿Puede ser verdad? Cuando Ruby te dijo que iba a pasar mierda si no terminabas tu relación con el fallecido, ¿te estaba amenazando? She came over one night, drunk, said she'd turn my life into a living hell.
I've been threatened before, so I can tell when someone knows how to do it. Vino una noche, borracha. Dijo que iba a convertir mi vida en un infierno. Me habían amenazado antes, así que sé cuando alguien sabe cómo hacerlo. And she's a pro. She must be. To keep the Hardys in line. I tried severing ties with her after that. I thought it had worked, but... Y es una pro. Tiene que serlo. Para mantener a los Hardys en línea. Traté de cortar todo con ella. Pensé que había funcionado, pero... Some of that fear is still with her. She exhales sharply. Algo de ese miedo está con ella. Ella exhala puramente. What are you talking about? She's afraid you'll arrest her. ¿De qué tenés miedo? Tiene miedo de que la arrestes. ¿Y cómo podría haberlo matado? La puerta de al lado. You said there was a secret route there, right? Dijiste que había una ruta secreta ahí, ¿no? She could have come up through there, then taken this shot. Right here, where I stand. It was too dark outside. I wouldn't have seen her. ¿Pudo haber venido acá arriba? ¿Haber disparado? Justo acá, ¿dónde estoy? Estaba muy oscura afuera, no lo hubiese visto. Then slipped back downstairs without anyone noticing. That is possible. Y después volver abajo sin que nadie se diera cuenta. Eso es posible. Interesting theory. Did she know that door exists? Had you been out there with her? Estaría interesante. ¿Sabía que esa puerta existía? ¿Estuviste acá afuera con ella? Yes, of course. She's been up here many times, jacking private stations off the ring antenna. She used to come here to drink on the roof with me, before it got weird. Sí, claro. Ella estuvo acá muchas veces. Rompiendo estaciones privadas con la antena de anillo. Solía venir acá para tomar el techo conmigo, antes de que fuera raro. Ok, basta de Ruby. Okay, and what? Ok. ¿Y qué? Arrest the liar now. Arrestar a la mentirosa. Ahora. No. Don't arrest her. Push her a bit more, but then let her off. That Ruby theory was solid. And she's beautiful. No la arrestes. Empujarla un poquito más, pero después dejar. La teoría de Ruby era sólida. Tendría que haber seguido y empujado. She's stuck here. She's already in prison. Look around. She's only trying to help you. Está escapada acá. Ya está en prisión. Mirá. Está todo tratando de ayudar. Está todo bien, pero creo que deberíamos llevarte. Por las dudas. No. Her. Stop letting her distract you. ¡Ella! ¡Deja que te deje distraer! Está todo bien, pero creo que tendría que llevarte. Por las dudas. Still? After all this, sir, please. It's a shitty world, and I know I'm shitty too. I know. Aún así, por todo esto, por favor, señor, es un mundo de mierda. Y sé que soy mierda, ya sé. But I don't deserve to be sent to the moral intern and ground into paste just because I disturbed the sanctity of accounting. That's some multinational. Pero no me dejo ser enviada al modo interno y al piso. Ser molida al pasta solo por haber jodido la santidad de la cuenta de contaduría de una multinacional. She's gearing up for a last stand. This is it. Estoy preparando para la última. Esto es. ¿Qué otras opciones tengo? You have those station calls, right? Where I have to show up at the station or I'll become a fugitive. You can write me one. You don't have to take me in right now. I promise I won't go out anymore at night. I'll be right here. Eso es llamada estación, ¿no? Todavía aparece en la estación. Lo que pasa en la estación va a ser un fugitivo. Puedes escribirme una. No me tenés que tomar ahora. Prometo que no voy a salir
a la noche. Voy a estar acá. I know you can do that. Just let me come in on my own. In 2 months, or maybe even 1 month. That's all I need. Sé que puedo. Sé que puedes hacer eso. Solo déjame ir bajo mis cuentas. O incluso un mes. 2 meses. O un mes. Todo lo que necesito. You do have the form. Eres el formulario. That's it. I'm calling it. Kim is beyond compromise. ¡Ya está! ¡Lo llamé! Kim está más que comprometido. Definitely, sire. Definitivamente. Hice mi decisión. She looks at you in silence, her face filled with fear, lips parted. Te mira en silencio, su cara llena de miedo, labios partidos. Wait. If you arrest her, Kim will have to transport her. You'd be without your partner for the rest of the day. Pará, si la arrestas, ¿quién va a tener que transportarla? Vas a ser tu compañero por el resto del día. Perdón, ya había sido antemano no hacerlo. Shut up. He's making a decision, and it's his to make. Cállate. Esta es una decisión y tú sabes hacerlo. Te voy a soltar. Por ahora. No me hagas lamentarlo. I won't, sir. No voy a hacerlo, señor. There may be grounds here. At ¿Qué? least for... A little whimper. The young woman hears you. She's looking around. Hablemos de vos y Rubio otra vez. She nods. Then no. Okay. She slowly. You are. This is not the end of this. Pues, ¿sabe? Ya está. O sea, que podría haber presentado la teoría de Ruby más seguro que ella. O sea que podría haber convencido completamente a Titus de que Ruby se había mandado una cagada. Y él no estaría en contra. What is it? ¿Qué es eso? Perdón, pero... ¿Quién sos? ¿Qué estás haciendo acá? I am Sona Luukkanen Kilde, the former lead programmer of Fortress Accident and RSA radios. I have over 16 years of programming experience, and I'm proficient in both Vox and Orbis languages. Soy Sona Lucan Kilde. Antigua programadora... La jefa de programadora en Fortress Accident y Radios RCA. Tengo 16 años de experiencia de programación y soy proficiente tanto en los lenguajes de Vox como Orbis. If you're not here to hire me, I don't really know how I can help you. Si no están acá para contratarme, realmente no sé cómo puedo ayudarlos. Did she say over 16 years of experience? She must have started programming when she was still a teenager. ¿Dijo más de 16 años de experiencia? Tiene que haber empezado a programar cuando era un adolescente. ¿Viste a alguien sospechoso por acá? ¿Una mujer llamada Ruby? What? No, no one's suspicious around here. ¿Qué? No, nadie sospechoso acá. She has not seen her, sire. 'Tis true. ¿No la vio, jefe? ¿Es la verdad? ¿Por qué tantas máquinas acá? I brought them here. These are my machines. Please don't touch anything. Las traje, son mis máquinas. Por favor, no toquen nada. ¿Y qué estás haciendo con esa antena? I use the AR-1 as my RAIN prefix processing unit. Uso el AR1 como mi unidad de procesamiento de REM Prefect. REM Prefect, tu radiocomputadora, ¿no? Y esa antena es la unidad de procesamiento. Yes? You really don't know anything about radio computers, do you? No. Sí, realmente no sabes nada de radiocomputadoras, ¿no? No realmente. Alright. Well, all radio computers perform operations up on air. So in order to gain more processing power, you need to invest in a good antenna. Ok, todas las radiocomputadoras hacen operaciones en el aire, así que para ganar más poder de procesamiento tienen que meter una buena antena. ¿Y el AR1 es una buena antena?
I guess it is. So far, I've been quite satisfied with it. Martinez is an unstable region with bad coverage, and the operation has been surprisingly stable. Supongo. Hasta ahora estuve bastante satisfecho con eso. Martínez es una región inestable con muy mala cobertura y la operación fue sorprendentemente estable. But it's not the cheapest one on the market, so I wouldn't recommend it for your regular red tape operations. Fraser 1000 is a foolproof line for civilians. Pero no es el más barato del mercado, así que no lo recomiendo para sus operaciones de cinta normales. La Fraser 1000 es una línea bastante buena para civiles de una muy buena línea para boludos. Una muy buena línea básica para civiles. Anyway, you should do some research before you decide to buy anything. Ask around, compare the prices. There are many milieux dedicated to that sort of thing. Cualquier hecho, de cualquier forma. Deberías hacer un poco de investigación antes de decirte comprar algo. Preguntar, comparar los precios, ese tipo de cosas. Hay muchos libros dedicados a ese tipo de cosas. She liked telling you this. It calmed her nerves. Le gustó que digas esto. Diga esto, calmó sus nervios. ¿Y ahora qué estás haciendo con tu computadora? I'm working. ¿Trabajando? The machine seems almost alien with its pulsing core. The light casting her face in a strange shadow. La máquina parece alienígena con su ritmo. La luz castiga en su cara por una sombra extraña. ¿En qué estás trabajando? Could you just shh for a moment? Or get to the point. I really need to focus on something. ¿Puedes callarte por un segundo? O no al punto, realmente debes también algo. It's not just rudeness. It really is hard to concentrate on whatever she needs to do. And you're not helping. No es solamente esa. Realmente es difícil contar lo que está haciendo. Y lo estás ayudando. Ok, próxima pregunta. Great. Dale. ¿Cómo te sentís de la música de baile anodádica? What? I hate it. ¿Qué? La odio. I bet she hasn't even heard it. Ok, eso fue rápido. ¿Por qué lo odias? Maybe I'd have to be on drugs to get it, but to a sober mind it just sounds like uninspired rug whipping. No idea what it has to do with either dancing or music. Tendría que estar drogada para entenderlo, pero probablemente sobre suena como una limpieza. Como un trapo limpiando sin inspiración. No tiene idea ni de baile ni de música. Ok, pero ¿cómo te sentís de un club para música de baile nórdica? This is about those speed freaks in the tent, isn't it? I've got some news for you. It's not a nightclub they want to build here. Ah, es sobre esos pelotudos despiden la carpa, ¿no? Tengo un aviso para vos. No están tratando de construir un boliche acá. ¿Entonces qué? Take a guess, why don't you? Adivina. De adentro me sale decir drones, pero bueno. Para eso tendría que haber ido atrás, tendría que haber usado toda la lógica para hacerlo. No son tan jugosos, sería lindo, ¿no? I can't believe they got you so easily. Go have another talk with those up-and-coming entrepreneurs, will you? Thanks. No puedo creer que te hayan puesto tan fácil. Anda a hablar con esos pelotudos otra vez. Dale gracias. Good luck. I'm not coming in there. Suerte. No estoy yendo adentro. Necesito lógica. Mucha lógica.
Hi again. So, how are things going? Otra vez. ¿Cómo va todo? 10, necesito 16. Tengo 11, es un 5. A number of things don't add up. Let's take a look. Muchas cosas no funcan. Entonces, miremos esto. How about gather around, kids? ¿Qué tal? Júntense, pibes. Júntense, pibes. Ok, kids. Ok, pibes, ahora júntense. The young speed freak puts down a busted capacitor and looks at you. El joven de Speed pone, saca un capacitor de chupar y te mira. The one with the large head seems very enthusiastic about whatever you have planned. El que tiene la cabeza larga parece muy entusiasmado por lo que tienes planeado. Their would-be leader is less amused. En un momento del pasado, no sé cuándo o dónde, pero la traición estuvo involucrada, me sentí enfermo y me convertí en la sombra que ves ahora. Pero antes de eso, tengo un motivo para creer que era un detective de policía. Pero todavía lo sos. Fue lo suficiente bueno ese trabajo para llegar a Teniente Jeffreyton. Podría haber sido capitán. Imagina eso. ¿Qué pasó? Disco. Estuve tratando de decir que el próximo paso en la marcha de música tiene que pasar rápido. Cortala. ¿Qué? Yo lo dije. Dije eso. Ahora, obviamente pudo haber sido hace 1000 años, pero hay algo detective en mí. The young speed freak is silent. El viejo speed freak está silencioso. He senses something is wrong. Siente que algo está mal. Esto no son para cosas del club. Esto es una carpa de equipo de laboratorio para hacer drogas. I have no idea how you arrived at that conclusion, but it's wrong. Look, we even have speakers. No tengo idea de cómo llegaste a esa conclusión, pero está equivocada. Mirá, tenemos speakers. One speaker. They have one speaker. ¿Dónde está su amigo? ¿Él perdió a su amigo? What do you mean, friend? ¿Qué te refieres con amigo? Es otro parlante. Solo tenés uno. It's a one-speaker system. It's monodynamic. You wouldn't know the first thing about sound reproduction in anodic music. Other speaker. Es un sistema de un solo parlante. Es monodinámico. No sabes nada sobre reproducción de sonido de música anódica. Otro parlante. This may be the brain damage talking, but you've definitely never heard of monodynamic or one-speaker systems. Puede ser el daño cerebral hablando, pero definitivamente nunca escuchaste de sistemas de un parlante o monodinámicos. No tenés parlantes. ¿Hacerlo necesitaría parlantes para mover la cinta? What do you know about spinning tape? Nothing. ¿Qué sabes sobre cintas? Nada. ¿Pero sé que las empeñaste? Para el equipo de laboratorio y ingredientes de drogas. I'm sorry, but there is no lab equipment and no drug ingredients. El agua destilada, piedra fundamental de un laboratorio limpio. And of all cellular-based life, what's your point, Lawbringer? Y de toda la vida celular. ¿Cuál es tu punto? No hay necesidad de que empiece a investigar más, ¿no? No shit. No me jodas. En corta, trataron de usar un detective policial para armar un laboratorio de drogas. That's... Come on, that's... Eso es... ¿ilegal? I meant to say, not true. Quería decir, no es verdad. That's... Come on, that's...
castigable con ejecución pública. It's not. ¡No lo es! It's not. ¿Y qué vamos a hacer con vos, entonces? What do you mean, do? ¿A qué te referís con hacer? There's resignation in his voice. He's almost ready to drop the act. It wouldn't take a lot of pushing. A resignación, casi está a punto. Vamos a hacerlo al estilo de ley. Primero me van a decir todo. Después les voy a decir qué pasa. Or else. O les vuelo la cabeza. Okay, man. Okay. Ok, vieja, ok. It was just impossible. Look at us. How are we going to pull a club out of our arse? We need starter capital, that's all. We were totally going to turn the church into the wickedest club for anodic music in, like, ever. Fue imposible, miranos, ¿cómo vamos a hacer un club de nuestro culo? Necesitamos mate, necesitamos cosas para necesitamos plata inicial, eso es todo. Y vamos a convertir la iglesia en un club para música nórdica en todo el mundo, vieja. Just like, before we do, we need to earn a bit of dough, do some real work. Get things going, you know. Eso es lo que necesitamos, ganar un poco de plata. Hacer trabajo en serio. Que la cosa arranque, ¿sabes? Get our fucking foot in the door. Poner el pie en la puerta. Sell some fucking speed, okay? Produce and sell speed. Vender un poco de speed, ¿ok? Producir y vender speed. Y entonces el hombre y la programadora se movieron mientras estaban juntando su mierda. Exactly. It was going fine. A month ago, the place was empty. Then suddenly, it's all spooked up. Exacto, iba todo bien. Hace un mes el lugar estaba vacío y después se puso mierda. Realmente no es tan tenebroso, ¿no? No, man. They're spooky, all right. It's just that they would also probably call the police if we started cooking speed in there. No, vieja, da miedo. Es solo que también se mantiene la policía si empezamos a cocinar speed ahí. But the sign was way off too. I couldn't feel the love at all. Pero el cielo estaba muy fuera. No podía sentir el amor para nada. Whatever you think is right, sir. But please, we were only trying to make a living. Lo que sea que está bien. Lo que quiera que pienses está bien, señor. Pero por favor, estamos tratando de ganar plata. This is it. Judgment time. Esto es hora de juzgar. Arriba, el P141. ¿Estamos? No, please! ¡No, por favor! There needs to be a club for anodic music in there. Everyone hates each other. Everybody hates it here. It's all just drugs and we're slaves and I can't. We are running out of time. Hay necesidades para un club de música nórdica ahí. Todos se odian. Todos odian ahí afuera. Son solo drogas y esclavos y no puedo. Nos estamos quedando sin tiempo. He looks almost as old as you. Se ve casi tan viejo como vos. We need a win. I promise you this will be a win. We won't cook speed in there. We'll do it clean. We'll do it true. We'll do it sober and real and beautiful. This will be a victory for the light. Necesitamos ganar. Prometo que va a ganar. Lo vamos a hacer espida ahí adentro. Lo vamos a hacer limpio, verdadero. Lo vamos a hacer sobrio, real y hermoso. Va a ser una victoria para la luz. This will be nothing. No va a ser nada. You can hear the ice cracking underneath you. Outside on the pier, the last century development crumbles in the wind. A grape-shot row of fallen houses, and so does Rue de Saint-Jérôme and Main Street. The old cinema is sinking underneath Villa-la-Bosse. Puedes escuchar el hielo rompiéndose bajo tus... Bueno. Afuera en el puerto... El desarrollo del último siglo se rompe en el viento. Y una fila de... Grape Shot. Y también lo hace Rue Saint-Jérôme y Main Street. El viejo cine se está hundiendo en Villalobos. La ley es la ley. Si evitan la llamada, los vamos a considerar fugitivos y los vamos a perseguir. No. What does that even mean? ¡No!
¿Qué significa eso? Okay. What happens at the station? Ok, ¿qué pasa en ¿Qué pasa en la estación? ¿Su caso va a ser visto? Pueden que lo juzguen o no. Vamos a ver. Fine. I guess we're truly done. Ok, mejor que ya estamos hechos. Pero primero todos sus documentos de identificación. The would-be leader pulls out a card from his jacket pocket and hands it to you. The name reads Pete Andre. El líder saca una tarjeta de su carpeta y te la da. El nombre dice Pete Andre. His friend hands you his papers. The name reads Carl Holtzman. Su amigo te da sus papeles. El nombre dice Carl Holtzman. Jermaine Van der Wijk. ¿Qué cosa de la tarjeta? El nombre dice Jermaine Van der Wijk. Marcar sus nombres con el papeleo y darles a cada uno su formulario. I guess that's that. Bueno, creo que eso es todo. Pack it up, Egg. Levántalo, Yes? Yes, what is it? ¿Sí? ¿Qué es eso? Ya, ya no me joder más. Los arresté porque estaban tratando de hacer drogas. You arrested them? Didn't think the cops in this place had it in them. ¿Los arrestaste? Pensé que los policías no tenían. ¿Qué están haciendo en una iglesia abandonada? You really like those questions, don't you? ¿Perdón? Realmente te gustan esas preguntas, ¿no? Tengo que estar seguro que no se está escondiendo a alguien acá. No, I'm not. It's just me and the... I'm just doing some research, that's all. No, no estoy. Solo somos yo y estoy haciendo un poco de investigación, eso es todo. Investigación. I'm looking for the location of a 2mm hole in the world. Estoy buscando información. Estoy buscando la ubicación del agujero de 2 milímetros del mundo. Wait, what? ¿Para qué? La tragadera. She's looking for a disruption in the radio waves. That's what her personal log said. Están buscando por una disrupción de las ondas de radio, es lo que dijo su registro personal. The lieutenant raises his brows, but doesn't say anything. El teniente sube las cejas pero no dice nada. ¿Es el objeto conectado a la pérdida de data de tu diario? Yes, that's what led me here. But I suspect it might be something a bit more complicated than that. Sí, es lo que me trajo acá. Pero sospecho que debe ser algo más complicado que eso. Para otro juego en el mundo, ¿cómo significa exactamente? Exactly. What does it mean? Up to now, it has been impossible to say what it is because it's impossible to measure nothing. Exacto, ¿qué significa? Hasta ahora fue imposible decir qué era, porque es imposible medir nada. What do you think it is? What qualities does nothing have? How do you measure something that does not exist? ¿Qué crees que es? ¿Qué calidades tiene la nada? ¿Cómo puedes medir algo que no existe? Easy. You measure it by the world around it. Fácil, lo mismo del alrededor. Medir juntando información de sus alrededores en lo que existe. Exactly. Very true. That's what I've been aiming for. That's why I have those basins. I've tried using hydro transducers to record the silence. To find out where it begins. Exacto. Muy cierto. Por eso es a lo que estoy apuntando. Estoy tratando de investigar. Por eso es que están esas palanganas. Estoy usando hidrotransductores para grabar el silencio. Para ver dónde empieza. Ah, hydro transducers. So that's what those water basins are. Devices for recording sound through water. ¡Ah! Hidrotransductores. Eso es lo que son las palanganas de agua.
dispositivos para grabar sonidos por el agua. But honestly, it's not progressing very well. Pero honestamente, no está haciendo bien. ¿Tenés ahí alguna idea más o menos de dónde puede estar este agujero? Somewhere underneath those roof beams, I assume. En algún lugar bajo esas varas del techo. Only a faint crisscross of rafters can be made out from the dark, most of the tower disappearing into the shade. Solo una barra. Este techo pueden ser hechos de la oscuridad. Gran parte de la torre desapareciendo en la sombra. ¿Por qué ahí? There's this place at the back of the church. A place where all audible vibrations seem to decease. I've named it the Swallow. And the higher you go, the less you record. Hay un lugar en la parte de atrás de la iglesia. Un lugar donde las vibraciones audibles dejan de estar. Parecen morir. Lo llamé la tragadora. Cuanto más alto vas, menos grabas. The Pillar of Silence? Are you sure it's not just an architectural quirk? ¿El pilar del silencio? ¿Estás seguro de que no es un tema arquitectónico? Maybe, but it's oddly close to the physical coordinates of the data loss that led me to this place. Quizás. Pero es raramente cerca a las coordenadas físicas de la pérdida de data que me llevó a este lugar. No, acá vive el hombre cangrejo. I know. Ya sé. ¿No crees que el hombre cangrejo puede ser un poco responsable acá? No, I don't. No, no creo. She sounds mildly annoyed by this line of questioning, her hands typing hundreds of commands into the machine. Está un poco molesta por este lío de cuestionamiento. Sus manos están tecleando cientos de comandos en su máquina. Dijiste que la investigación está avanzando. ¿Por qué no? ¿Porque te estoy jodiendo? Because it's just trial and error. Trying to locate the Swallow, the exact point in space. Porque es prueba y error. Tratar de ubicar la tragadera, el punto exacto en el espacio. And I don't have a... You know what? It would be really helpful if you could just stop talking and let me work. Y no tengo un... ¿Sabes qué? Sería realmente... No, si dejas de hablar y me dejas trabajar. Bueno, yo quería saber sobre el agujero de los mililitros del mundo por ahora. Great. Thanks. Genial. Gracias. No, te voy a dejar trabajar en paz. Ok, ya sé cómo se rompió esto entonces. The mother of human. Ya sé cómo se rompió esto. Ella lo rompió. De otra cosa que había visto, quiero empezar a ver qué pasó. No necesito plata, pero... Mira, no. Está abierto y vacío. The smell. It's awful and familiar. El olor es horrible y familiar. ¿Qué es? Don't you recognize it? That hideous pungency. That faintly cloying sweetness. Only death smells like that. ¿No lo reconoces? Esa pungencia horrible. Esa dulzura solamente de... Yo, solo la muerte huele así. Something cold wakes in the pit of your stomach. Fear. Algo frío despierta en el fondo de tu estómago. Miedo. It is death. It must be. Es muerte. Tiene que serlo. Atento, algo no está bien acá. The lieutenant has already brought a handkerchief to his nose. El teniente ya se puso un pañuelo en su boca. Cuidado, estos pisos. Se ven podridos y débiles. There's some tear, an empty cigarette package, and a crumpled kebab wrapper in the trash bin. Hay un poco de basura, un paquete de cigarrillos vacío y un envoltorio de kebab. A ver la basura. 2 empty bottles of Tallulah vodka and a can of black potent porter is all you find. 2 botellas vacías de vodka Totula y una lata de potente porter negra. Es todo lo que encontrás. No, there's more in there. Livis strawberry liquor, plus some Pilsner bottles too. Better not pick them up. They seem unhygienic. No, hay más.
licor de frutilla Libis, aparte un par de botellas de Pilsner. Déjanos la levantes, se ven muy no higiénicas. A tragedy. Una tragedia. He shakes his head with genuine sadness. Mueve su cabeza. ¿Paquete de cigarrillos? Whoever tossed it here was a heavy smoker. The brand name reads Red Astra. Quien lo tiró acá era un fumador pesado. La marca dice Red Astra. Red Astra is the black market version of Astra cigarettes, known for their high tar content. Red Astra es la versión de mercado negro de los cigarrillos Astra, conocidos por su alto contenido de alquitrán. ¿Y el envoltorio de kebab? You see traces of mayonnaise and ketchup on it, as well as a tomato wedge. The wrapper reads Shish Kebab Revachol. Ves marcas de mayonesa y ketchup, también como una rodaja de tomate. El envoltorio dice Shish Kebab Revachol. It's no older than a day or two. No mold yet. No es más viejo de un día o dos. Todavía no hay hongos. It's hard to concentrate in the smell. The sea air brings some relief. Es difícil concentrarte en el aire. El aire del mar está un poco... Ya. ¿Y él? A man lies on the boardwalk, his limbs bent and neck turned at an unnatural angle. Right next to him is an empty bottle of spirits. In his cramped hand, a chewing gum wrapper. Un hombre está en la capota. Sus caderas dobladas y el cuello dado vuelta en un ángulo antinatural. Al lado de él hay una botella vacía de espíritus. En su mano rara, un envoltorio de chicle. The smell is not as bad as a 2-week-old corpse, but it's definitely heading there. El olor es no tan malo como un cuerpo de 2 semanas, pero definitivamente está ahí. Hold on. Para. Lividity is faintly pronounced. Whoever this is has been dead for 2 days. No longer. We need to investigate. La lividez está levemente pronunciada. Quien sea que es, está muerto por 2 días, no más. Tenemos que investigar. ¡Ah! Another dead body. This is your job. Steel yourself. Otro cuerpo muerto. Este es tu trabajo. Ponete cómodo. Calm now. Carefully. Just another day. Just another dead body. Breathe. Calmo. Mate. Con cuidado. Otro día. Otro cuerpo. Respira. Estudia la ropa del... Estudia la ropa del hombre. He's wearing mud-caked boots, beige trousers, and an old brown leather jacket with a bright blue lining. There are traces of kebab sauce on his chest. Está llevando botas cubiertas de barro. Pantalones beige. Y una vieja campera de cuero de marrón con una línea azul. Hay restos de salsa de kebab en su pecho. ¿Y los bolsillos? You find some sunflower seeds and a rain-soaked library card folded into 2. His jacket feels sodden and heavy under your hand. Estas son semillas de girasol y una tarjeta de biblioteca bañada en lluvia. Dividida en 2. Su campera se siente... se siente pesada y húmeda bajo tu mano. Good. We should take a look at that library card after this is done. Bien, tendríamos que mirar esa tarjeta de biblioteca. Esa tarjeta de biblioteca una vez que terminemos. ¿Y el hombre? The man has fallen through a crack in the boardwalk and hit his head against the metal bench. Coagulated blood covers his black hair. One of his feet is still dangling through the hole. El hombre cayó a través de un agujero en la caminata y su cabeza golpeó contra el banco de metal. La sangre coagulada cubre su pelo negro, perdón. Uno de sus pies sigue colgando del agujero. A bad fall. It might have been dark outside. This place is a minefield in the dark. Una mala caída. Pudo haber sido oscuro afuera. El lugar es un campo de minas afuera. Mira la cara. His expression is dull, like the sea behind him. Drops of water shining on his mustache. His eyes, empty and wide, look frightening in their frozen gaze. Su expresión
Es tan vacía como el mar atrás de él. Gotas de agua brillando en sus ojos, vacíos y amplios, miran asustados en su mirada congelada. Height 170 to 175 centimeters. Curly hair. Stout build. Age approximately 50 to 60 years. Altura entre 1,70 m y 1,75 m. Pelo enrulado. No construido, no, construido fuerte. Edad aproximadamente 50 a 60 años. He was confused when he died. Confused and alone, most likely. Overcome with the awful surprise of it all. Estaba confundido cuando murió. Confundido y solo probablemente. Pasado por la sorpresa horrible de todo. ¿Y alrededor? There's some dried blood on the metal bench, right where the corpse's head rests. The floorboards are rotten and slippery wet around the hole. An empty bottle lies nearby. A chewing gum wrapper is clutched in his fist. Hay un poco de sangre seca en el banco de metal, justo al lado de donde la cabeza del cuerpo está. Las placas de piso están rotas y muy resbaladizas en el agujero. Una botella vacía está cerca. Un envoltorio de chicle está en su puño. Be very, very careful where you step here. Ten mucho cuidado. Examinemos la cabeza. A dried chunk of blood covers the hair at the back of his head. An open wound. It's sticky and cold to your touch. Un pedazo seco de sangre le cubre el pelo en la parte de atrás de la cabeza. Una herida abierta. Es pegajosa y fría al tocarla. This is what killed him. Esto lo mató. I don't see any other major wounds, do you? No veo otras heridas mayores. ¿No? No es difícil decir. Seems like the head wound was fatal. It's exactly the shape of the bench. Parece que la herida de cabeza fue fatal. Es exactamente la forma del banco. Examina la botella. A .75 liter Tallulah vodka with its cap missing. There's hardly anything left inside. Una botella de 750 de vodka Totula con su tapa perdida. Ya casi nada queda dentro. Tear all around us. Basura todo alrededor nuestro. Examina el envoltorio de chicle. Grabowski spearmint chewing gum. Green leaves on the cover. The man's mouth is half agape from the terror of the fall. Chicle de menta Grabowski. Hojas verdes en la cobertura. La boca del hombre está a mitad abierta del terror de la caída. A ver. The blackness of death. Stench. You think you see white chewing gum too. La negrura de la muerte. Olor. ¿Crees que ves goma de mascar blanca también? Chicle blanco. Confirmed. Nearly the whole pack is there. Solidified on his lower rear teeth. Confirmo. Casi todo el paquete está ahí, solidificado en sus dientes traseros. He ate the whole pack, right? It's to cover the smell of alcohol before going home. The worst thing is... Se comió todo el paquete, ¿no? Es para cubrir el olor de alcohol antes de ir a casa. Lo peor de todo es... I've seen it before. Almost the same scenario. Even the chewing gum. It's always the same. Yo lo vi antes. Siempre el mismo. Casi el mismo escenario. Incluso el chicle. Siempre es igual. Y en los pisos... They screech under your feet ominously. It's hard to say whether the dead man's weight was the cause of the boardwalk to break. It definitely looks fragile. Brillan bajo tus pies ominosamente. Es difícil saber si el peso del hombre muerto fue lo que causó que la se quiebre. Efectivamente se ve frágil. You see waves churning below. Something cracks beneath your feet. Ves olas moviendo abajo. Algo se rompe bajo tus pies. ¡Oh, mierda! He could have easily disappeared into the sea through that hole, and you would have never found him. Podría haber desaparecido fácilmente en ese agujero. Y nunca hubieses encontrado. The entire boardwalk creaks in the wind as you take a step back. Un paso atrás. ¿Qué quieres que hagamos con él? From where I stand, I can see two options. We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our colleagues to handle. De donde estamos por dos opciones.
O sigamos el caso y seguimos las pistas para identificar el cuerpo en nuestra cuenta. O lo reportamos a la estación y decimos que nos toca el maneje. Y autopsia de campo no creo que haga falta, ¿no? A field autopsy isn't necessary if the cause of death doesn't appear to be criminal, and this looks like a simple accident to me. Una autopsia de campo no es necesariamente la causa de muerte. No es necesario si la causa de muerte no parece criminal. Y esto parece un simple accidente. I'd say we should just write down head trauma and leave it at that. Let's keep this detour as short as possible. The sooner we get back to finding Ruby, the better. Yo diría que escriba solamente cabe trauma craneal y dejarlo ahí. Que esto sea lo más corto posible. Cuanto antes podamos encontrar a Ruby mejor. Sí, pero ¿no parece algo raro? Maybe, but we don't really have much time or resources to spare. The guys at processing will take care of the rest. Quizás, pero no tenemos mucho tiempo o los recursos para asegurar. La gente básicamente se va a encargar del resto. No lo contamos, terminamos el caso, ¿no? Alright, we should first examine the library card you found. Then we can call the station from my kinema. Let them know we are taking the case. Ok, primero examinemos esa tarjeta de librería que encontraste. Podemos llamar a la estación desde mi kinema, avisarles que estamos tomando el caso. Ok. The library card is folded into two and still slightly wet to the touch. The front side reads, Central Jamrock Public Library Card, issued to Billy Mejean, expires July 53. La tarjeta está doblada en dos y sigue un poco mojada al tocar. La parte de delante dice tarjeta de librería pública de Central Jamrock. Entregada a Billy Mejean, expira en julio del 53. Billy is a unisex name. Could be the deceased or his family member. Billy es un nombre unisex. Puede ser de fallecido o de un miembro familiar. Mira adentro. Whoever owns this card is an avid reader. You find a list of books written in blue pencil. Radio thriller. Stand a little less between me and the sun. The last one in the list is The Glinton Curve by M. Theobald. A library stamp indicates that the book has been returned. Quien tiene esta carta es un lector ávido. Aunque estos son la lista de libros escritos en lápiz azul. Radio Thriller. Están a Little Less Between Me and the Sun. El último marcado es The Glinton Curve by M. Theobald. Una marca de biblioteca indica que el libro fue revuelto. Most of these titles seem to be in the sci-fi genre. Some thrillers too. Muchos de estos títulos parecen ser el género de ciencia ficción. Hay un thriller también. ¿Y atrás? If lost, please return the card to the library. Dial 005-02-55-211 or visit us at Moreau Street, 78, Jamrock. Business hours, 900 to 1800. Si está perdida, por favor, devuelva la tarjeta de la biblioteca. Marque 005-02-55-211 o visitarnos en Meadow Street, en calle Meadow 78, Shamrock. Horarios laborales 9 a 18. Good. We should give them a call from my kinema. See if we can learn anything about Billy Mejean. Bien. Te llamo a la señora llamada de mi kinema. A ver si vamos a aprender algo sobre Billy Mejean. A man lies on the boardwalk, his limbs bent. ¿Qué crees que and pasó acá? turned at- No, quiero la opinión de aquí. A man ¿Qué crees que lies pasó on the acá? boardwalk. Death by misadventure. He slipped and fell through the boardwalk. A truly unfortunate accident. If it wouldn't have been for that bench, he'd be alive. Muerte por error fatal. Se resbaló y cayó en la plaza. Un accidente desafortunado. Si hubiera sido por ese barco, estaría vivo. ¿Pensás que estaba borracho? Oh yes. Oh, sí. Envenenamiento de alcohol y fallo de hígado. Nada, demasiado. Some symptoms of acute alcohol poisoning could have definitely played a role here. Severe confusion, respiratory depression, unpredictable behavior. Algunos síntomas de envenenamiento de alcohol
ligero envenenamiento de alcohol pudieron tener un rol acá. Confusión severa, depresión respiratoria, comportamiento impredecible. But I think that death arrives through head trauma, not liver failure. Pero creo que la muerte pudo haber llegado por trauma. Genial. No fallo de hígado. ¿Qué pasó con el kebab? What about it? The deceased ate some kebab. It's probably from a nearby place, maybe in the parks. ¿Qué? Le pareció también un kebab. Probablemente en un lugar cercano, en el box. Pero ¿por qué está en la basura y no con él? Sometimes a kebab is just a kebab. A veces un kebab es un kebab. Ok. It does seem to be a pretty straightforward misadventure, although there's still a question of identifying the body. Pareciera ser un caso directo de error, aunque todavía está la pregunta de identificar el cuerpo. ¡Carajo, no otra vez! Ok, hago este caso y después, como hice la última transmisión, voy a hacer todo el juego. Y como dije, no voy a parar hasta que los créditos estén dando. Y sí, ya sé que el final es de 2 horas. Así que... ¡sí! Emma. Ok. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. This is Precinct 57. How may I assist you? Es el 57, ¿cómo puedo ayudarte? Necesito reportar un cuerpo muerto en la caminata de... ¿encontraste algo del dueño de las fotos armadas? Not yet, but I was able to convince the Bueno, database necesito people reportar to un send cuerpo private muerto sector information. en We la promise caminata to de get back to Martínez. it. One moment. Un momento. Can you please describe the body? Age, sex, cause of death? Un hombre sin identificar de edad promedio, de edad media, altura 1,70 m, 1,75 m, pelo oscuro, construcción promedio. Parece que se resbaló, se cayó en un agujero y se golpeó la cabeza contra el banco de metal. We suspect he might have been inebriated when he fell. There were bottles all around him, and traces of vomit on his shirt. Sospechamos que pudo haber estado inebriado cuando se cayó. Hay botellas alrededor de él y marcas de vómito en su remera. Any signs of violence? ¿Algún signo de violencia? Alguien pareciera que lo haya empujado. De nuevo. Did you perform a field autopsy? ¿Hicieron una autopsia de campo? No, es una teoría nomás. It looked like an accident to me, Alice. But that's for the guys in processing to confirm. Pareció como un accidente para mí, Alice. Pero eso es para un muchacho de procesamiento, claro. You can hear her quickly typing in the background. O se escucha tipear rápido. What about his belongings? Did you examine his clothes? ¿Qué tal la ropa? Examinaron la ropa. Estaba llevando botas, jeans y una campera vieja de cuero con línea azul. Encontré una tarjeta de librería. Any information on the library card? ¿Alguna información de la tarjeta? Es de la librería central de la librería pública de Central Shamrock. Parece pertenecer a alguien llamado Billy Michan. Good. You have a lead. Bien, tenés una pista. Do you and Lieutenant Kitsuragi want to take the case, or should I assign it to someone else? Vos y el teniente Kitsuragi quieren llevar el caso o se lo asigna alguien más. Lo llevamos nosotros. I have assigned the case to Lieutenant Kim Kitsuragi. Please follow up on this library lead to identify the man. We'll send someone to take the body to the morgue. Asignamos el caso al teniente Kim Kitsuragi. Por favor, seguí esta biblioteca para identificar al hombre. Vamos a llevar el cuerpo de muerte. That's all for now. Thank you for reporting in. Is there anything else I can do for you? Gracias por todo. Eso es todo, gracias por reportarlo. ¿Algo más que puedo hacer por vos? ¿Me conectas a la librería pública de Shamrock? Hold on, officer. Un segundo, oficial. I've got Central Jamrock Public Library on the line, and I've already introduced you to their librarian. Connecting the call in 2, 1. Tengo a la librería central de Shamrock en la línea y ya les introduje a vos. Ya les introduje a los dos al bibliotecario. Conectando la llamada en 2, 1. Yes, this is Central Jamrock Public Library here. How can I help you, officer? Sí, esta es la biblioteca central. Eres la biblioteca pública de Central Shamrock. ¿Cómo puedo ayudarlo, oficial? He sounds worried, yet ready to assist. This is how people get when the police call. Parece preocupado,
pero preparado para ayudar. Así como la gente está cuando recibe la llamada de policía. Mira, estoy buscando información que me puedas proveer de Billy Millan, un lector. Billy Majon, you said. Give me a moment, I'll have to check our database. Billy Millan dijiste. Un segundo, te voy a revisar esta base de datos. On Moreau Drive in central Jamrock, in a darkened hall lit by orange desk lamps far away from the noise outside, a middle-aged man taps commands into an old radio computer. A printout falls on the desk. Behind him, a lonely reader scours some dusty bookshelves, looking for a paperback. En el camino me dio un Satan Shamrock en un hall oscuro iluminado por lámparas de escritorio naranja, muy lejos del ruido afuera. Un hombre promedio hace comandos en una vieja radiocomputadora. Una impresión cae en su escritorio. Atrás de él, un lector solitario mira en bibliotecas buscando puntos. Yes, hello, are you still there? I found Billy Majon's home address, is that alright? No phone number, unfortunately. Sí, ok, todavía estás ahí. Tengo el número de... Tengo la dirección del hogar de Billy Majon, ¿está bien? No hay número de teléfono. They're too poor to have a phone line. Son muy pobres para tener una línea. Sí, dale, dirección de hogar está bien. Here we go, sir. Rue de Saint-Ghislain, 33B, apartment number 20. It's in Martinez, I believe. Capeside Apartments, it says. That's all. Ahí va, señor. Rue de Saint-Ghislain, 33B, apartamento número 20. Es en Martínez, creo. Capeside Apartments, por lo que dice. Es todo. That's where the smoker on the balcony lives, isn't it? Ahí es donde el fumador en el balcón vive, ¿no? ¿Tienes alguna información de Billy Majon? It says here that they returned their last book just a few days ago, but I wasn't at work that day. Dice que volvió su libro hace un par de días, pero no estaba trabajando ese día. ¿Conoces a alguien que ¿Conoces a alguien que estuviera ahí? Marie? Marie? Do you remember a reader named Billy Majon? They returned a Tybalt book the other day. ¿Marie? Che, Marie, ¿te acordás de un lector llamado Billy Majon? Devolvió el libro de Tybalt el otro día. Maurice, what? A woman yells. Then, yes, okay. If it was the police, she starts explaining something. ¿Marie qué? Sí, está bien. Si es de la policía. Yes, it was my colleague Marie. She said that it was Billy's husband who returned the book. He also asked for this new sci-fi release, Lowe's Radio City 87, but we don't have it yet. Sí, esa era mi colega Marie. Me dijo que el marido de Billy fue el que devolvió el libro. También le preguntó por el nuevo libro de ciencia ficción, Lowe's Radio City 87, pero no lo tenemos todavía. Good. You have a name now. Bien, tenés un nombre ahora. Así que Billy Majon es una mujer de un hombre. ¿Cómo sabía que era su...? Espera. ¿Conoces ¿Tenemos el nombre del marido? Primero, vamos a empezar por ahí. Sorry, no. Marie only knows him by sight. Perdón, no, Marie solo los conoce por la vista. ¿Puede Marie describirme cómo se veía el marido? Marie! ¡Marie! She said it was an older man, and that she's pretty sure he'd had a drink or two the last time she saw him. Dijo que era un hombre mayor y está bastante segura que había tomado un poco o dos, que había tenido un trago o dos la última vez que lo vio. ¿Qué estaba llevando? One second. Un segundo. Sorry, Marie wasn't really paying any attention to that. Perdón, Marie no estaba prestando atención. Entonces Billy Majon es una mujer, no un hombre. ¿Cómo es que tu mujer sabía que era su marido? Marie knows Billy. She's been working here longer than me. Sometimes her husband returns some books for her. Marie conoce a Billy. Billy trabajó con nosotros acá. A veces su marido guardó un par de libros para ella. And then goes for a little drink later. On the lookout. Y después va a tomar un poco. Mientras vuelve. Gracias, eso es todo. No tengo otras preguntas. Happy we could help. Goodbye, officer. Por hacer ayudar. Adiós, oficial. Anything else you need from me?
¿Algo más que hiciste para mí? Conectame el 41. 10-4, come in, officer. Over. Roger that. 10-10, over and out. Hay algo ahí abajo. Sale. Ok, departamento número 20. Y tengo al testigo ahí, pero no creo que llegue ya. Give me a moment. Un segundo. Tú buscas Billy Mechant. ¿Tiene idea de dónde vive? It's about Victor, isn't it? It's always about Victor with her. You'll find the Mejans in apartment 20 upstairs. It's one of those doors on the balcony. Es de Víctor, ¿no? Siempre sobre Víctor con ella. Vas a contar a los Mechants en el departamento 20 arriba. Una de las puertas del balcón. Gracias. La puerta es la 20. ¿Será esta? A weathered brown door. The number reads 20. Una puerta gastada marrón. El número de 20. Something smells good. Soup à l'oignon. Algo huele bien. ¿Supa la unión? The lieutenant motions to you to go ahead and knock. Gente te dice con... Pará, tenemos que discutir esto. ¿Qué podemos esperar aparte de una mujer? You're right. Let's talk this through. Tienes razón. Hablemos esto a fondo. You hear light footsteps passing by the door and some folk music playing on the radio. Escuchás pasos ligeros por la puerta y un par de gente hablando en la radio. We have our first preliminary identification. In all likelihood, the deceased is the husband of Billy Mejean. We need to confirm this, as well as deliver the death notification to Billy herself. Tenemos nuestra planificación preliminar. Por todo lo que parece fallecido es el marido de Billy Mechant. Tenemos que confirmar esto, tanto como entregar la notificación de muerte a Billy. Now, delivering a death notification is never an easy task. There's a reason why it's often called the most stressful part of our job. This is why it's usually done in pairs. You got this. I'll be monitoring reactions, ready to act if necessary. Ahora, entregar un aviso de muerte no es una tarea fácil. El motivo por el cual lo llaman la parte más dura de nuestro trabajo. Por eso es que normalmente se hacen pares. Tanka, te voy a estar monitoreando tus reacciones para ver si esto es necesario. ¿Algún consejo de cómo decirle que está... Dead? ¿Muerto? Just don't say that you know how they feel. You don't. ¿Muerto? Solo no digas que sabes cómo se sienten. No lo sabes. Good advice. Buen consejo. Ok. Vamos. The lieutenant motions towards the door. Hello? Who is it? Hola, ¿quién es? And someone turns down the radio. Y alguien baja la radio. Este es el hogar de Billy Mechant. Toma la policía, por favor, abre la puerta. The police. A moment, please give us a moment. La policía, un momento, por favor, danos un momento. Tidying up. Nervously. Arreglando. De forma nerviosa. There's fear in her voice. Hay miedo en su voz. Come in. The door is open. Pasen, la puerta está abierta. A la mierda. It's you from the bookstand. Sos vos del puesto de libro. I don't think I introduced myself properly. I'm Billy. Would you like something to drink? Tea? Lemonade? We're out of coffee. Sos vos de la librería. Creo que no me introduje. De acuerdo. Soy Billy. ¿Quieren algo para tomar? Té, limonada. Nos quedamos sin café.
The lieutenant has taken off his foggy glasses and is busy cleaning them in his handkerchief for now. You're on your own here. El teniente se sacó sus anteojos nublados y está ocupado limpiándolos con su pañuelo. Está solo. Condensation from stepping inside. Condensación. De pisada adentro. He must feel vulnerable without his glasses. Is this why he's letting you take the lead? Se siente vulnerable sin los anteojos. ¿Por eso está dejando usarlo? Gracias, pero estoy bien. Is this about Victor, my husband? Is he in some kind of trouble again? I can come pick him up in the station if that's what. Es sobre Víctor, mi marido. Está en otro problema otra vez. Puedo ir a levantarlo a la estación si es lo que... No, this is something much worse. Is he in a hospital? How bad is it? No, esto es algo peor. ¿Está en un hospital? ¿Qué tan malo es? How about some small talk before you break the news? ¿Por qué no hablas un poco antes de dar la noticia? Vivís acá con Víctor, tu marido, ¿no? It's me, Victor, and the kids here. We have 2 daughters, Jenny and Jolie. Somos yo, Víctor y los pibes acá. Tenemos 2 hijas, Jenny y Jolie. Están adultas, son tus... ¿Cuántos años tienen tus hijas? Jolie is 16 and Jenny is turning 18 next month. Jolie tiene 16 y Jenny va a cumplir los 18 el próximo mes. ¿Y dónde están todos? No veo a nadie en casa. The girls are staying at their friend's place tonight. And Victor is out. Las chicas se están quedando en la casa de una amiga esta noche y Víctor salió. ¿A dónde? He has a problem with drinking. And so he disappears every now and then. Él tiene un problema con el alcohol y desaparece cada tanto. He's probably in the parks drinking with his friends. I sent him to the library a few days ago, but I guess something came up. Probablemente en el box tomando con sus amigos. Mandé a la biblioteca hace un par de días, pero puede que algo haya pasado. ¿Qué tenía que hacer en la biblioteca? Just to return a book of mine? Why? Why all those questions, detective? Did he... Solo un libro mío, ¿por qué? ¿Por qué todas estas preguntas? Detective, él... Do something? Break something? It's a fool's hope. ¿Hizo algo? ¿Rompió algo? El sobre todo. ¿Fue The Glinting Cup de MC World? Yes. Sí. ¿Te acordás qué era lo que tenía la última vez que lo viste? His old leather jacket. Su vieja campera de cuero. ¿La podés describir? It's just your average brown leather jacket, but he bought it as a teenager, so... Es una campera de cuero marrón común. La compré como un adolescente, así que... ¿Y líneas internas? Yes. The lining is hand-sewn. It's blue. I tried to make the thing more weatherproof since he's running around with it in the middle of winter. Sí. La línea está... Sí, las líneas están cosidas a mano. Es azul. Traté de que sea más protectora con el viento porque anda corriendo con él en medio del invierno. Hay algo más que te tengo que decir. She folds her hands across her chest. You've done this before. Just keep your focus. Hiciste esto. Mantenerte sentado. Señora, lamento decirlo, pero tu marido, Héctor Millán, fue encontrado muerto en el paseo de Martínez. What did you say? ¿Qué dijiste? Que tu marido, Héctor Millán, está muerto. Lamento su pérdida, señora. Oh. Oh. But he was just... Pero él estaba... But he was just here. Alive. Pero él estaba acá. Vivo. We understand this comes as a huge shock. I want you to know that me and my partner are here for you if you have any questions.
Take your time, ma'am. Entendemos que esto viene como un shock. Sabemos. Quiero que sepa que mi compañero y yo vamos a estar acá por si tiene preguntas. Tómese su tiempo. What happened to him? ¿Qué le pasó? Fue un accidente. Se cayó en un agujero y se golpeó la cabeza. Was he drunk? Estaba borracho. Sí. I see. And you just found him there, lying in the cold. Veo. Y lo encontraron ahí. Tirado en el frío. How long had he been there? ¿Hace cuánto estuvo ahí? If you say 2 days maybe, it will be etched in her mind forever. Si decís quizás 2 días, va a estar que tapado en su mente para siempre. Pero tiene que saberlo. Hace 2 días más o menos. She blinks, eyes welling up with tears, as her hand starts searching for something from the pockets of her dress. Pestañea, los ojos están llenos de lágrimas y su mano empieza a buscar algo en los bolsillos de su vestido. The handkerchief. El pañuelo. A small, terrified smile quivers on her face as she takes the handkerchief and wipes away the tears. She looks disoriented. Una pequeña sonrisa terrible sale de su sonrisa mientras toma el pañuelo y saca las lágrimas. Parece desorientada. Is there anyone we could call for you? A friend, a family member, someone who could be here for you? ¿Hay alguien que podamos llamar para vos? ¿Un amigo, un miembro de la familia, alguien que pueda estar acá para vos? No. I just need to tell my girls. No. Necesito decirle a mis hijas. Unreal. Irreal. God. Should I call them? Should I tell them to come home? Dios, las llamo, les digo cuando vengan a casa. No. A day. No. Un día. No. Tómate un día para recuperarte. Vas a estar mejor preparada cuando lleguen a casa mañana. Good. That's probably the right thing. Thank you. Bien. Probablemente sea lo correcto. Gracias. Just tell me, what do I need to do next? Where is he? Can I see him? Bueno, decime, ¿ahora qué hago? ¿Dónde está? ¿Puedo verlo? We've taken him to the city morgue. The local coroner will be contacting you shortly to arrange the funeral. Here's his number in case you want to contact him earlier. Lo llevaron a la morgue de la ciudad. El coronario local va a contactarte para preparar el funeral. Acá está su número en caso de que quieras contactarlo antes. A very good call. Una muy buena movida. Is there anything else that the RCM could do for you? ¿Hay algo más que la RCM puede hacer para vos? No, I'll call you if something comes up. I'm still... No, los voy a llamar si necesito, si pasa algo. Estoy... Thank you. Thank you for telling me. I'll call if... Gracias. Gracias por decirme. Voy a llamar si... We should step outside and talk. Tenemos que salir y hablar. Deja la... You did well. Hiciste bien. ¿Y ahora? I'll call the station when we're finished with the day and let them know the name of the deceased. Voy a llamar a la estación para decirles que terminamos con el día. Y avisarles que ya tenemos el nombre del fallecido. ¿Eso es todo? That's it. We should get back to our case now that our duty here is done. ¿Ya está? Ahora tenemos que volver al caso ahora que nuestro deber está hecho. Bien, esto está cerrado entonces. Let's go. Los pequeños toques, ¿no? La concha de su madre. Los pequeños toques.
Todo lo que me queda en realidad ahora es... No, ya está. Ok, no más pelotudeo. Vamos a buscar a Ruby. La iglesia estaba más cerca. Ok, necesito shivers como la grandísima puta. ¿En cuánto estoy? The once bright mural towers above you, saying, Feld Electrical, R&D. Tomorrow is just a whisper away. Es un 97, o sea que ya pasó, o sea que si no lo pasé estoy cerca. 4. Con eso son 6. Tengo 4. Con estos dos, con los 2 más 1 son 6. Wow, más 12. Hola mierda. Even though you're sure you succeeded, all is quiet. There is no cold hand brushing against your forehead, no rustle in the reeds. The wind has died down. The ruin in front of you is silent as a tomb. Incluso, aunque estás seguro de que tuviste éxito, todo está silencioso. No hay una mano fría contra tu frente, no hay ruido en los juncales, el viento se murió. La ruina enfrente tuyo está silenciosa como una tumba. ¿Qué te va tratando de hacer acá? Trying to talk to the wind, the city, whatever you thought would happen, did not. And now you're just standing there with your hands fallen to your side. ¿Tratando de hablarlo al viento? ¿La ciudad? Lo que sé que pensabas que podía pasar y no. Y ahora solo estás ahí, con tus manos al lado. Is trying to talk to the city something you've done before? Is it in your secret repertoire? A trick for when you're out of ideas? ¿Es tratar de hablarle a la ciudad algo que hiciste antes? ¿Está en tu repertorio secreto? ¿Un truco para cuando te quedas sin ideas? Pudo haber ido a cualquier lado. ¿Cómo lo encontramos? How do we? I was really hoping she'd be in the village. Okay. ¿Cómo? Estaba esperando que estuviera en el pueblo. Ok. She's probably north of the village, and this place is a peninsula. We already scanned most of the outdoor areas on our wild cryptid hunt, so we have an understanding of the geography, at least. Probablemente está al norte del pueblo y este lugar es una península. Ya escaneamos todas las áreas exteriores de nuestra casa de críptidos, así que por lo menos tenemos un entendimiento de la geografía. And then there's the church. We've already searched that and can rule it out. I know it doesn't feel like progress, but exclusion is a step too. Y está la iglesia. Ya miramos eso y podemos tacharlo. Yo sé que no siente como progreso, pero tachado también es un paso. Anyway, we do it the old-fashioned way, sector by sector. Go over the whole peninsula, ask the locals, enter the places where we can enter first, like we did in the village. ¿De qué forma? Vamos a hacerlo a la vieja, sector por sector. Vamos por toda la península, preguntar a los locales en los lugares donde podemos entrar primero, como hicimos en el pueblo. ¿Y si eso falla? ¿Si no lo podemos encontrar? Then, if we're desperate, we can look where we can't enter. Bunkers, tomb drainage, this place. I'm sure it won't come to that. Entonces, si estamos esperados, podemos mirar donde no podemos entrar. Bunkers, telajes de tormenta, esto. Pero que estoy seguro que no va a caer en eso. Walk the coast, the old boardwalk, the reeds. You can always come back here and talk to the wind again. Look where it already got you. Camina a la costa, el viejo, los locales. Siempre podés volver acá y volver a hablarle al viento. Mirá dónde te llevó.
An adventure awaits. An adventure on the windswept urban coast. Una aventura te espera. Una aventura de la costa urbana golpeada por el viento. Hello again. ¿Viste alguien sospechoso acá? No, I'm afraid. So you... No, I'm sorry. There's something. He's telling the truth. He. ¡Para! ¿Por qué pones otro chequeo así? Towers. Suddenly, there's a sigh, carried on the molecules around you, moving, flowing from high pressure to low pressure, like that of a woman emptying her lungs. She wraps the collapsing stone box in front of you in her breath, flowing through it. De la nada hay un suspiro, llevado por las moléculas alrededor tuyo, moviéndose, fluyendo como alta presión o bajo presión, como una mujer vaciando sus pulmones. Envuelve la piedra colapsada de la caja de piedra colapsada enfrente tuyo y suspiro, fluyendo a través de ella. ¿A dónde? In through the collapsed roof, flowing down a concrete staircase to the basement, sweeping away footprints in the dust on the stairs, and then the beach below the boardwalk, its winding tunnels, a whisper away. A través del techo colapsado, fluyendo abajo de una escalera de concreto, en el sótano. No, limpiando pasos de polvo en las escaleras. Y entonces la playa abajo de la caminata, sus vientos de túnel, un susurro afuera. ¿Qué está pasando? She's down there. Está ahí abajo. Creo que está ahí abajo. Bajo de este edificio. Okay. Why? Ok, ¿por qué? Miramos en todos lados. Te acepto una opción. Right. How do we get in there? The doors were on the collapsed side of this building. They're gone, basically. Dale. ¿Y cómo entramos? Las puertas están del lado colapsado del edificio. Te ruedan, básicamente. Finally, my time to shine. Finalmente. Mi tiempo para brillar. ¡Oh, no! Mira, hay una escalera al lado del signo. Quizá podemos treparlo, entrar por el techo. Perhaps you can climb them. We are not climbing anything. I'm 43 years old, and I plan to live to see 70. Quizá vos podés treparla. Yo no voy a trepar una mierda. Tengo 43 y pienso vivir hasta los 70. Oh, A rusty ladder leads to the rooftop. Some of the rungs are missing. una escalera oxidada está hecho. Algunas de las patas están perdidas. Yeah, that doesn't look good at all. Sí, eso no es bueno para nada. A ver, veamos la situación. The distances between the remaining rungs are rather wide. You'd have to use the mounting brackets. However, they seem corroded and the peeling rust is razor sharp. Las distancias entre los espacios restantes son muy amplios. Muy amplios. Tendría que usar los brackets montados. Sin embargo, parecen corroídos y el engranaje y el óxido pelado está bastante afilado. In addition, the first rung is going to be tough to reach. It's what, 3 meters above the ground, and you're 180? Además, el primero va a ser difícil de alcanzar. ¿Qué es? 3 metros sobre el piso y vos 1,80. 1,80 parece bien. Not to mention that the roof is collapsing and the wind gets pretty brutal up there. Dismounting from the ladder is going to be hard. Perhaps if you were to not climb the ladder. Instead... No para decir que el techo se está colapsando y que el viento está bastante brutal ahí arriba. Quizás si no te paras la escalera. En lugar de eso... What if you were to do something more subtle? ¿Y si vos hicieras algo más sutil? ¿Te escucho? What if you were to reconceptualize climbing the ladder? ¿Qué tal si reconceptualizás trepar la escalera?
Esto va a pasar esto todavía. Y ahí hay algo de drenaje. An old pipe peeks out from beneath the rotten boards of the boardwalk. Could this be an alternative path into the fell building? Un viejo caño sale desde abajo de las placas rotas de campo. ¿Puede ser una entrada alternativa al edificio Feld? A building like this must have multiple doors serving various functions. Perhaps a basement access. Un edificio como este tiene que tener múltiples puertas sirviendo varias funciones. ¿Acceso al sótano? Lo ver más cerca y miremos. Your eyes slowly begin to adjust to the darkness inside the drainage pipe. Tus ojos lentamente empiezan a ajustarse en la oscuridad del caño. ¿No? El caño. The lieutenant looks over your shoulder. El teniente Musa. ¿Podríamos meternos al edificio Feld acá? No, para acá. ¿Qué hay acá? A thin layer of snow gleams inside the pipe. Una capa fina de nieve sale dentro de la... Ok. ¿Qué más? As your eyes adjust, you see some trash. Crumpled up newspapers, cigarette butts. Someone has half-heartedly spray-painted skulls on the right side. Mientras solo te ajustan, ves basura. Diarios atados, colas de cigarro. Alguien hizo pinturas en spray de medio pelo descalzo en el lado derecho. ¿Y? And nothing. Broken glass from bottles thrown against the walls of the pipe. A syringe. ¿Y? Nada. Vidrio roto de botellas tiradas contra las paredes. Una jeringa. ¿Podríamos meternos a través de acá? Given that this isn't a martial arts thriller, it's highly unlikely, and not without risk to our health. Dado que esto no es un thriller de artes marciales, muy poco probable. Y no sin riesgo de nuestra salud. However, the pipe suggests there may be an entrance to the basement around. Sin embargo, esto puede sugerir una entrada al sótano alrededor. He means the pipe must be coming from somewhere in the building. Él dice que el caño debe venir de algún lado del edificio. And it's right here, a maintenance door. Y está acá, la puerta de mantenimiento. Necesito 15. ¿Y cuánto necesito de sabor? The rusty ladder leads. ¿Y si yo te para si me teletransportara? Teleportation is not a thing. La teletransportación no es una cosa. Even if it isn't, no one told you. Si no, incluso si no lo es, nadie te dijo. No jodería probar. Oh yes, it could hurt a lot. Oh sí, dolería. Mucho. He is restraining himself from using a parental tone with you right now. Te está restringiendo de usar un tono parental con vos. No sé. Ok, eso es más fácil. Son 6. Ok, todo lo que sea de sabor Fred, que venga. Pero que venga. A ver. El instrumento físico se puede ir a cagar. No tengo el presupuesto. Pero sabor Flair, eso sí tengo. No. Sí. No. Algo me dice cómo necesitar esto. The rusty ladder leads to the rooftop. Es un 7. No es imposible, pero necesito un 5. The rusty ladder leads to the rooftop. All you need to do is close your eyes and concentrate. Darkness enfolds you. You can feel the distance between the bench and the first rung of the ladder.
All you need to is... Todo lo que tienes que hacer es cerrar los ojos y concentrarte. La oscuridad podés sentir la distancia entre el banco y el primer anillo de la escalera. Todo lo que tenés que hacer es hacerlo. Zoot, zap, pow, crinkle. It's like magic. You feel yourself disappear. Your atoms fading out of existence. ¡Zoot! ¡Oh! Es como magia, sentís que desapareces. Tus átomos se fan de tu existencia. Oh my god, I can't believe it. ¡Ay, por Dios, no lo puedo creer! Bam! You find yourself on the roof, having mastered the art of physical displacement. ¡Bam! Te encontrás en el techo. Habiendo masterizado el arte del desplazamiento físico. ¡Ya está, Kim! ¡Lo hice! ¡Me teletransporté! I just saw you climb the ladder. You just climbed it like a regular person. ¡Te viste para la escalera! ¡La trepaste como una persona normal! The wind at the top of the building starts howling loudly, blowing away the lieutenant's voice. Faintly you hear. El viento en la cima del edificio empieza a aullar fuerte, zapando algo tinte. Levemente escuchás. Never mind. Find a way to let me in when you get inside. Don't go adventuring without backup, especially if we think the suspect may be hiding here. No importa, encontré una forma para meterme. No te metas adentro sin apoyo, especialmente si pensamos que el sospechoso puede estar escondido ahí. Ok. Te fue destruido por... Nadie pregunta qué pasó. Mira esta comida con... Después espera fuera. Te voy a sacar. Es cierto, acá me va a convenir. ¿Mm? Two rusty metal plates that slide apart form a crude door. It's been here under the boardwalk for a while. Dos puertas de metal que se mueven en la puerta cruda. Estás de buen tiempo. ¿Quién va? What do you mean who's there? It's me, Kim. Stop playing around and help me get the door open. ¿A qué te refieres con quién está acá? Soy Kim. Deja de boludear y abrime que yo me abrí esta puerta. Dale. The doors Hola, Kim. seem to be on rails, but they've gotten jammed. You grab a side and put some strength into prying it open. With the help of your partner, the two metal panels slide open with a creak. Las puertas parecen estar en rieles, pero se daba. Agarras una parte y pones fuerza para abrirla. Con el otro compañero, los dos paneles de metal se abren con un... Huh. I hope no one dangerous heard that. Espero que nadie peligroso escuche eso. ¿Estás listo? Yes. Time to investigate these passages. Let's move quietly and not make more sound. Sí, investiguemos esto. Movámonos silenciosamente y no hagamos sonido. Not running is a great way to do that. No correr es una buena forma de hacer eso. La mesa está con una... Muebles de oficina. ¿Signo? Carpetas viejas con documentos hechos. Ok. Una serie de gruesos paneles de investigación. ¿Qué es esto? Es una sugestión. Y me lo hubieses dado hace tiempo, la concha de tu madre. Una. Dos. Una.
Propaganda revolucionaria en la cama. Ya. Panfletos. Olor a fa. Olor a tela de fa. Polvo. Alguien estuvo acá. Estos muebles y platillos están puestos de polvo y... Y ahí. La misma ventana que viste desde afuera. Más uno, más obvio. Hola. Could this have been the killer's hideout? And this narrow window, the point of origin of the shot that killed the mercenary? ¿Pudo haber sido este el escondite del asesino? ¿Y esta pequeña ventana el punto de origen del tiro que mató al mercenario? This does look like an embrasure, a slit made for shooting out of. Esto parece más una mesura. Un agujero hecho para disparar afuera. A ver. Outside the window, the day is clear, and as mild as can be in early spring. Fuera de la ventana, no, el día es claro y tan cálido como puede ser. Che, ¿el asesino puede usar esto como un escondite? It's a great place to hide, certainly. But there hasn't been anyone here in ages. Es un gran lugar para esconderse, ciertamente, pero nadie estuvo acá en años. Aquí no puedo ver el Cullinan, ese tiro no vino de acá. Indeed. No one could get a clear view. Well, at least we've been thorough. I like thorough. Sin duda. Nadie pudo tener una vista clara. Bueno, al menos fuimos profundos. Me gusta profundo. The lieutenant's voice betrays a slight disappointment, which he glosses over by reasserting control. La voz del teniente traiciona una percepción ligera, que saca por el control. No, esto. Esto quería ver antes que el cálculo visual me marca. A mustachioed and mutton-chopped man, amateurishly depicted, gazes at you with sad eyes. A plaque reads, K. Mazov. There is a spider web in the lower left corner of the portrait. Un hombre con bigote y barba, dibujado de forma amateur, te mira a vos con ojos tristes. Una placa lee Kamasov. Hay una telaraña en la parte izquierda de su retrato. Saca el polvo de... Years' worth of dust is shaken off. The full head of hair, matched by an ample moustache and sideburns, look a bit silly. Años de polvo han salido. No. La cabeza. Todo el pelo. Todo el pelo. Igualado por un bigote amplio. Y ya. Se ven un poquito boludas. Someone crouches, heels digging into wet sand. Hands sweep across the sand, grains sticking to the frayed skin of the fingertips. An old man sits on a slab of concrete and taps his fingers against the glass of a scope. You shudder. Alguien se agacha. Se empieza a cavar en la arena mojada. Las manos se mueven toda la arena. Los granos se pegan a la piel marcada de los dedos. Un viejo hombre pone un pedazo de concreto y mueve sus dedos contra el vidrio del film. Pop. Es que es más suave. Yes. Looks like some latter-day radicals were hiding out here. They left a long time ago. Sí. Parece que los radicales de los últimos estaban escondiendo acá. Eso fue hace bastante tiempo. ¿Cuánto más o menos? Half a century? This was probably part of the network of defense posts the communards built against the amphibious landing. Medio siglo. Probablemente sea la parte de la red de defensa que los comunardos los construyeron contra el aterrizaje anfibio. I think the purpose of this bunker was to produce propaganda. It would have had radio equipment back then, but that's all been looted. Creo que el propósito de este búnker era para producir propaganda. Tendría mucho equipo de radio entonces, pero todos esos... ¿Y qué hace esto acá? What most people think of as history has a tendency to linger in random neighborhoods. Martinez being what it is, no one has gone through the trouble of cleaning out the old bunkers. Lo que muchos
Mucha gente piensa como historia, tiene la tendencia de quedarse en barrios desgastados. Martínez siendo lo que es, nadie fue profundo para limpiar, para el tema de limpiar los viejos bunkers. Good hiding place for someone who's up to no good. Un buen escondite para alguien que no está bien. ¿Puedo ver a alguien parado acá recientemente? You mean like Ruby? No, I think we've stumbled on a piece of history. ¿Ruby? Nah, creo que nos chocamos con una pieza de historia. Vacas en la arena. Una de las suelas parece más gastada que la otra. Algo en el aire. Surgido antinatural. Entonces colapso vas a hacer que buscar. Se está poniendo más fuerte el sonido. There it is again, like a swarm of hornets buzzing under your scalp. A strange tingling you can almost smell. Ahí está otra vez. Una oleada de avispas andando bajo tu pelo. Algo que casi puede suceder. ¿Te sentís algo? No, what do you mean? ¿Qué sentís? Algo como que se mueve. Un dolor, algo que es. I don't feel it, but we should still be careful. There were footprints back there, and I'm pretty sure they were fresh. No lo siento, pero tenemos que tener cuidado. Hay marcas ahí atrás, y estoy seguro que son frescas. Sí, también las vi. Marcas con la suela derecha gastadas. Looks like our suspect. If she's in here, we need to plan our next step carefully. Parece no tan sospechoso. Si está acá, vamos a tener que planificar nuestro próximo paso con cuidado. Dale. ¿Qué tenés pensado? Once we detain a credible suspect, who knows what the Union and the Wild Pines will do? We'll set in motion events we have no control over. Una vez que tengamos a un sospechoso creíble, y sabe qué es lo que va a hacer la Unión y Wild Pines. Vamos a arrancar eventos en los cuales no tenemos control. You will upset the balance of power in Martinez. The deadlock between the company and the Union will destabilize. Vas a joder el balance de poder de Martinez. El encierro entre la compañía y la Unión se va a desestabilizar. Keep calm. Go over the whole situation in detail. Tenelo. Mandate un toda la situación. ¿Qué tan malo puede ser? Well, we are not responsible for what we can't predict, are we? I don't think the entire city will be razed to the ground. Bueno, no somos responsables de lo que nos podemos decir, ¿no? Creo que toda la ciudad va a estar hundida al fondo. If you can't predict it, there's nothing you could have done. Si no puedes predecirlo, no hay nada que hayas podido hacer. Estamos manejando el número de serie de la armadura de la víctima, ¿no? You think we should finish running it now? Maybe you're right. It might not be as useful later. ¿Pensás que deberíamos terminar de hacerlo ahora? No, que tenés razón. Quizá debería. No va a ser tan útil después. It's a minor point. Don't worry too much about this. There are bigger fish. Es un punto menor. Lo que pasa. Perdón por eso. ¿Qué nos va a estar esperando ahí? I think I see a cavern. Maybe more cellars? I think we've been careful enough. We still have the element of surprise. Creo que una caverna. Quizás un par más de lugares. Creo que fuimos subiendo cuidado. También tenemos I elementos wouldn't be sorpresa. so sure. You haven't exactly been sneaking. No estoy seguro. No hiciste. Or maybe not.
Either way, once we go deeper, there will be no turning back. O quizás no. Una vez que vayamos a fondo no va a haber vuelta atrás. ¿Hay algo para hacer ahora? Cañón con tubo de concreto hundido en la mina y polvo. Suddenly, your entire body is paralyzed. Aggressive white noise fills your skull. A strange pain, like you've never felt before. Through the static, you hear a woman's voice. De la nada todo tu cuerpo está paralizado. Ruido blanco agresivo hacia tu mente. Un extraño dolor que nunca sentiste antes. A través de la estética escuchas la voz de una mujer. It's like 1,000 radio stations are being blasted into your head all at once. But her words are the only ones you can make out. Es como 1000 radios de estas estaciones de radio siendo puestas en tu cabeza, pero sus palabras son las únicas que puedes decir. I know you're feeling pretty uncomfortable right now. Don't move too much or fight it. That'll just make it worse. Sé que se sienten muy incómodos ahora. No se mueva mucho la pelea. Te van a ser peor. Can't say it's a pleasure, officer. I was really hoping not to make your acquaintance. But here we are. No puedo decir que es un placer oficial. Estaba realmente esperando no ser conocida, pero acá estamos. As she says the word officer, you feel a spike in the agony. It sounds like the entire radio frequency range is screaming directly into your neural pathways. Mientras dice la palabra oficial, sentís un pico en tu agonía. Es como que toda la frecuencia de radio está gritando directamente en tus oídos. Es lo natural. No, buddy, that's not going to help. You can't shield yourself from this. It's an entirely new type of experience. Way worse than all the previous ones. No, compa, no te va a ayudar esto. Debes protegerte de esto. Es un nuevo tipo de experiencia. Mucho peor que los anteriores. Don't focus on the pain. Focus on doing your job. Tell her she's under arrest. No te sientes en el dolor. Centrate en hacer tu trabajo. Decir que estás bajo arresto. Really now? Check this out. ¿En serio? Mira esto. You're overwhelmed with a new surge of violent static. It feels like a blood vessel exploded in your brain. Eso te pasa un nuevo tipo de violencia. Te sentís como un que explotó en tu cabeza. ¿Qué? ¿Me vas a matar a mí también? No, I'm not going to fucking kill you. If that had been my plan, you'd be dead already. All things considered, I'm being pretty reasonable here. No, no te voy a matar. Si ese hubiese sido mi plan, ya estarías muerto. Todas las cosas consideradas, estoy siendo bastante considerada acá. I'm using a pale latitude compressor. You and your partner have been caught in its field. Estoy usando un compresor de latitud pálida. Vos y tu compañero fueron atrapados en el campo. A pale latitude compressor is used to sort of make the pale more manageable. With a lot of these, you can force a radio signal grid on the pale, literally crunch the distance across it. Un compresor de latitud de pálido es usado para hacer el pálido más manejable. Por mucho, podés forjar una señal de radio en el pálido. Literalmente atrapar la distancia. Signals are relayed across a series of repeater stations fixed to buoys. Not a fun job manning those stations. All alone out there in the pale, people lose their minds in just a few years. Las señales son manejadas por una serie de repetidoras en voces. No es un trabajo divertido manejar esas estaciones. Todo solo en el pálido, gente perdiendo sus mentes en unos años. So, what we are experiencing is a concentration of radio waves. Entonces lo que estamos experimentando es una concentración de ondas de radio.
Precisely. This is an industrial strength paraboloid. It's meant for forcing dimensions on something that doesn't have them. Needless to say, the frequencies used are out of this world. Precisamente. Esto es un paraboloide de fuerza industrial. Está hecho para forzar dimensiones en algo que no las tiene. No hace falta decirlo, que las frecuencias usadas son fuera de este mundo. Le quiero pegar un tiro ahora. At the upper limit is the large prime number generator station. It's used specifically for pale latitude compression. That's why you may be hearing some numbers. But you might also hear, or think you're hearing, local radio chatter. En el límite superior está el gran generador de números primos, la estación generadora de un gran número primo. Es usado específicamente para la compresión de latitud de pálido. Por eso que pueden estar escuchando números, pero también puede que escuchen, que digan que están escuchando, no la local de radio. She likes telling you about the machine. Keep her talking. Look for an opportunity to break loose. Me gusta hablar de la máquina. Empezar a hablar. No, ¿qué es todo este punto pálido? The pale? It's the end of the world. ¿El pálido? El fin del mundo. ¿Y cómo te conseguiste todo esto? I built it myself. Lo construí yo. That's illegal. I'm guessing it's patented. But we are beyond that, aren't we? Es ilegal. Supongo que fue patentado, pero estamos más lejos de eso, ¿no? Oh yeah. Way beyond. Ah, sí. Muy lejos. ¿Alguna vez experimentaste este compresor por tu cuenta? Yeah. I stuck my head in there before using it on you. It seemed like the ethical thing to do. Can't say that I enjoyed it. The field was weaker, but I can imagine what you're going through. Sí, lo puse en mi cabeza. Hacía la cosa más ética. No puedo decir que lo disfruté. El campo era más débil, pero no puedo imaginar por lo que está yendo. Una pena que seas una psicópata y que mi cabeza te tenga que tratar como tratar Titus hace unos cuantos días. No tenía problema en matar a esta mina. ¿Voy a quedar así? ¿Para siempre? No. Todo esto es bueno, pero hablemos del hombre que mataste. Yeah, let's not talk about that shit. You were hunting me and fell into my trap instead. That's all there is to say about it. Sí, no hablemos de esa mierda. Estaban cazando y cayeron en mi trampa. Es todo lo que hay para decir. So she thinks of you as hunters, not cops, and of herself merely as prey. Entonces ella piensa de vos en cazadores, no policías, y ella misma esa. ¿Puedes captarlo así? ¿Te puedo preguntar algo? If you've got something really important to say, you can do it through the white noise. Si tienes algo importante que decir, lo puedes hacer por el ruido blanco. ¡La mierda está! God damn it. ¡Carajo! Fine. If you really want to talk, I can dial it down. I've also got a gun, by the way. Bien, si quieren hablar, lo puedo bajar. También tengo un arma por la duda. The gun she's carrying is a two-barreled front loader, not like the murder weapon. El arma que tiene es un cargador frontal de 2 barriles, no un arma asesina. Una recortada. Well, it doesn't feel much better, but you can form sentences now. Thinking doesn't seem to hurt as much. Bueno, no se siente mucho mejor, pero podés hacer frases ahora. Esa no duele tanto. There's only 3 meters between you and the machine. If you keep her distracted for long enough, maybe. Pero hay 3 metros entre vos y la máquina. Si la mantenés distraída por lo suficiente, quizás... Be careful when you make your move. That'll be it for questions. Bide your time.
Pero cuidado cuando hagas movimiento. Va a ser suficiente por las preguntas. Por todo tiempo. ¿Cómo sabías que íbamos a venir? Porque corrí. I heard you in the passages, and I've been preparing for quite a while. Escuché por los pasillos. Y también me paré por un tiempo. Escondiendo balas bajo flock. ¿Con maderas? So you found my shack, huh? I'm not surprised. Así que he encontrado mi casucha, ¿eh? No estoy sorprendido. Her tone is bitter. She thinks she's been betrayed. Su tono está amargo. Piensa que fue... Ya. No te vendió, ¿sabes? Isabel, la lavadora. So nice. That's one knife I didn't want to find in my back. Qué lindo. Ese es un cuchillo que no quería encontrar en mi espalda. As opposed to the other knives she's finding there now. Hardy for one. Lo opuesto a los cuchillos que está encontrando. Hardy. ¿Por qué esconden una bala? This could have turned out pretty bad for me if you hadn't walked right into 25 bands of ultra-high frequencies. Esto podría haber salido bastante mal si no hubiesen caminado directamente en mis 25 bandas de frecuencias. That's her admitting the bullet was an emergency exit. Eso es ella admitiendo que fue una emergencia. I heard you in the passages. So you found... Her tone is bitter. She thinks she's been betrayed. ¿Te estabas preparando para disparar? ¿Por eso escondías las balas? I was. Before I caught you in the pale latitude compressor. I'm fine now. Sí. Antes de atraparlos en el compresor de latitud de pálido. Estoy bien ahora. That's her admitting the bullet was an emergency exit. ¿Disparaste a Lily? No, I didn't do it. I only helped stage the lynching. Though I doubt that makes much of a difference to you. No, no lo hice. Solo ayudé a armar el linchamiento. Dudo que eso haga mucha diferencia con vos. Who ratted me out, by the way? Was it Titus? No, he wouldn't have broken first. ¿Quién me vendió? ¿Titus? No. No hubiese roto primero. Tienes razón, Karl fue la primera en compartir sus sospechas. Oh, I knew the kitten had claws, but not like this. Ah, sabía que la gatita tenía garras, pero no así. But she couldn't have known I was on the coast. How did you find me? Pero no hubieses sabido que estaba en la costa. ¿Cómo me encontraste? Bueno, tu primera no estaba tan errada. Titus and his boys, man. He told us you were on the coast. Yep. And you were here before, when it was... Shit. How are you, man? Welcome to the end of Disco. And yes, this is the end. Get comfy, cause we're in for another 8 fucking hour stream, baby! Entonces su compa vieja. Oh, y ahora, le dijeron que estaba en la costa. Even now, Kim is a paragon of professionalism. He is trying to make a clean cut of telling her she was betrayed. So you already bought the maple syrup, I assume. And you're dropping it on pancakes. How nice. Incluso de aquí me son de profesionalismo. Está tratando de hacer algo limpio, de decirle que fue retencionada. Well, fuck. Those guys liked me, I know it. But this is what happens to people whom people like. Bueno, mierda. Y estos eran los que me gustaban. No sé. Y si esto pasa con la gente que me gusta. A dull despair is creeping into her voice. Tío, está saliendo de su voz. How the fuck did the rest of you get by? ¿Cómo mierda? Porque se van con el resto. Lo hice preguntando y tengo un pan para vos. Like what? I already told you I didn't do it. Yeah, just buy a box, Rev. Just buy a box of maple syrup and bring it home. It might be easier that way. By the way, I never had maple syrup. One day.
¿Cómo que? Ya te dije que no lo hice. A strong moral compass. She still wants the opportunity to make a case for herself. Oh. Yeah, but I think it's only a can, right? Like a small can, or you bought the actual thing? Like, I don't know. $1 kilo, 2 maybe. Yeah, I'm talking communist units. I never understood why you stayed with the Empire units. I never understood why. Sorry, man. It's just dumb. But not really. It had its motives before, but nowadays it doesn't. It doesn't. You're one of the only people who still uses the freedom system. Monaco, quiere hacer caso. ¿Tenés una excusa para cuando le dispararon a Lely? Man, I was with the boys the whole night. I hope they at least bothered to impress that upon me. Viejo, yo estuve con su... Espero que no se impresionó. Vos. Dijeron que te fuiste por un mío por 15 minutos. Yeah, and I'm sure they also made some funny remarks about it. They always do. I've driven a lot of long haul and chugged a lot of beer, man. Sí, estoy seguro que hicieron más caso. Si es así. Okay, that's nice. Oh, shut up. Oh, shut up, Rev. We know your country still uses Imperial because they tried metric a lot of times and it didn't work. For some reason. I'm just saying, man. USA is one of the few countries that still uses Imperial. Shit, I think even Great Britain doesn't use it anymore, or at least has it as an alternative. But I don't get it either. Can't do either without some power of mind over bladder. And anyway, that wouldn't have been enough time. No pudo haber sido cualquiera con un poder de elementos de riñón. ¿Qué pasó? No puedo creer esto. Nuestra investigación mostró que en 15 minutos es suficiente tiempo para hacer el asesinato. Wow. Now I'm curious. Please, explain. Ahora estoy curiosa. Explica. ¿Jugás pinball? No. Not since I was 14 and hanging out in the only diner in Dardun. Haven't been into low-risk, no-reward games since moving to the city. No. No desde los 14 y saliendo en el único restaurante. Nunca estuve con juegos de bajo riesgo sin pensar de convivir a la ciudad. Why? ¿Por qué? No importa el pinball. Hay un camino secreto al Wheeling, directo al techo. Don't know it, but also... No lo sé, pero también... The shot couldn't have come from the roof, or we would have all heard it downstairs. El tiro no pudo venir del techo, o lo hubiésemos escuchado todos desde abajo. She has a point there. No one mentioned. Tiene un punto ahí, nadie mencionó. Pero no había música que da calambre. That didn't go super well. You've got to lay something better on her. ¿Podrías decir que Lely era una persona agradable? No. I didn't like him. Hardened mercenaries aren't particularly likable types.
No me gusta. Los mercenarios rudos no son tipos particularmente agradables. ¿Sentís protectora de la Unión? Yeah, sure. And I didn't like Wild Pines sending in those foreign hirelings. Me and a fuck ton of other people around here. Sí, claro. Y no me gustó que Wild Pines enviara a esos pelotudos. Yo hay un montón más de gente acá. I hate to be the bearer of bad tidings, but I don't think she's perjuring herself. Odio dar malas noticias, pero no está mintiendo. She didn't hate it, okay? No la odiaba, ¿ok? ¿No hay algo más personal contra él? Quizás su forma con las mujeres. You think I was envious of his conquests? Look. No sentí simpatía por los mercenarios. El trabajo duro. ¿Pensás que estaba envidioso de sus conquistas? Mira, la concha no es un problema para mí. Y no es un motivo para matar a alguien. ¿Y no sentís pena por los mercenarios? Plenty of broken people who don't come with that kind of body count. Besides, they're paid well for what they do. Mucha gente rota no viene con ese tipo de conteo de cuerpos. Aparte, le pagan a mí por lo que hacen. Yeah, I hate she didn't hate. I'm listening. Lástima no poder ver la bala. ¿Tenés un arma? And? Sí. No puedo ver qué tipo de arma es. A Noctway 80 front loader. Two-barreled. Not really what you were looking for, I'm guessing. Un Notchway 80 de carga frontal. 2 cañones. No lo que estás buscando, estoy mostrando. That isn't it. Pero no es... ¿Y dónde la conseguiste? The gun store. Almería. ¿Qué Almería? Trigger Happy Jacks. Trigger Happy Jacks. No suena como el nombre de un local real. What did you think? That I'm going to squeal on my gun supplier? Sorry, I'm not that kind of gal. Veo que es una carga frontal. ¿Tienes algún otro arma en otro lado? Sure don't. No. A breech loader? ¿Cargador frontal? No. No. This is such a wipeout. Esto es un desastre. Ok. Yeah. Evidence. Sí. Evidencia. ¿Dejaste alguna flor para Clash que en el techo? No. Gifts of flowers and candy aren't really my style. Pero estos no eran flores, eran símbolos de revolución. So now I'm leaving revolutionary symbols around? Come on. Entonces estoy dejando símbolos revolucionarios. Dale. Ok, no dejaste Mabel. No, I did not. No lo hice. ¿Te gustaba estar en los techos? Who doesn't? Oh, you probably mean Claudia's rooftop. Sure, I've hung out there. She's got this great antenna. ¿Quién no? Ah, probablemente te referís al techo de Clash. Sí, estuve ahí. Tiene esta gran antena. Es tan bueno de esa antena. It's very powerful. I used it to tune into RCM frequencies. That's how I knew to be prepared for your arrival. Es muy poderoso. Lo usaba para sintonizar las frecuencias del RCM. Por eso sabía que estaba preparándome para tu llegada. ¿Es el único motivo por el cual estabas en el techo? The view's pretty bomb too. But you might say the antenna was the main attraction there, yeah. Along with Claudia. La vista también era bastante buena, pero la antena era la atracción principal, sí, junto con Clash. Entonces no le disparaste a mercenario desde el techo. Yes, I'm sure. And anyway, as I said before, the shot had to have come from afar. Sí, estoy segura. Y como dije antes, el tío tuvo que venir desde lejos. ¿Te gustaba mucho Clash que entonces? I considered her a good friend, yeah. La consideraba una amiga. ¿Es espiar uno de tus hobbies? Wow. Pissing, pinball, and now peeping. I'm just not following your insinuations, detective. Wow. Miar, pinball y ahora espiar. ¿Estás siguiendo sus insinuaciones, detective?
Es solo que el agujero de la pared de Clash que es bastante sospechoso. Look, I'm not aware of any hole in Clash's wall. And if I had been, I would have told her to get it sealed. That's what friends do. Mira, no tengo ni idea de un agujero en la pared de Clash que. Y si lo hubiera, le hubiese dicho que lo tapara. Es lo que hacen los amigos. Oh man, that's such fucking luck, man. That's fucking luck indeed. So a nice plane seat, and a really fucking nice car. Lovely. So, are we con Canada? Ahora, ¿entonces no estuviste mirando Clash que por un agujero en la pared? Nope. Look, she has an effect on people. That je ne sais quoi that makes it impossible not to look at her when she walks into the room, and very difficult to look away. But travel enough and you realize... No, mira, tiene un efecto en la gente. Ese je ne sais quoi que es imposible no mirar a ella cuando entra en el cuarto. Y muy difícil de investigar, pero viajar lo suficiente y te vas a dar cuenta. For the same reason that she's everyone's type as an object of desire, she's not irreplaceable. Por el mismo motivo por el cual es el tipo de todos como un objeto de deseo, no es irreemplazable, pero querían ser más que amigas. Oh, so that's where you were going with this. Ah, entonces esto es lo que iba a pensar. Dijo que querían salir con... que quería correr, quería tomársela con vos. That's a very sentimental way of putting it. We both had pasts who didn't want to catch up with us, and we enjoyed listening to music together. Why not go on a road trip? Es una forma muy sentimental de ponerlo. Teníamos pasados que no querían que nos alcancen y disfrutamos escuchar música. ¿Por qué no ir en un viaje? The lieutenant watches her expectantly, occasionally shaking from the pain. El teniente la mira ocasionalmente moviéndose del dolor. Okay, fine. I was into her. Clausy was into me too for a time, I know it. We even fooled around once. And yeah, after that I thought maybe we could make a go of it. Ok, sí, estaba en ella. Clash que también me quería por un tiempo, sabía. Incluso boludeamos un rato. Y sí, después pensé que podíamos hacer algo. Clausia only said they maybe kissed. Someone is lying here. Clash que dijo que quizás se besaron. Alguien está metiendo acá. Ahora, Clash que dijo que se besaron. Oh, hubo acción encima. If that's what she wants on the record, so be it. I'm not about to go into details for you to jerk off to later. Si es lo que quiere que quede en el registro, ok, pero no voy a entrar en detalles para que te pajes después. Seriously, just move on. Dale. Y entonces... She rejected me with some wishy-washy bullshit about how she was confused because she felt so close to me and valued my friendship so much, and how guilty she felt for leading me on. Me rechazó con mierda así nomás, de lo confundida que estaba, porque se sentía cercana a mí, valoraba mi amistad y así, y lo culpable que se sentía por guiarme en eso. I knew that wasn't the whole story, but thought, fine, I'll take it and move on. Sabía que no era la historia, pero pensé, dale, me lo llevo y adelante. No ill will then. It wasn't a problem for me. No hay maldad. Clash que dijo que te puso muy enojado cuando empezó a ver a Lely y la amenazaste. Yeah, one time when we'd both been drinking, I said some heated things about how dangerous her patterns with men were. Y una vez que los dos estábamos tomando, le dije un par de cosas calientes sobre lo peligroso que sus patrones con los hombres eran. I was a little worried she'd blow it out of proportion in her head. All the drugs she was doing can make you feel like you're living in a DeLorean tragedy. Estaba un poco preocupada de que le iba a sacar de la cabeza. Todas las drogas que estaba haciendo parecía como que estabas viviendo una tragedia DeLoreana. By the way, DeLorean tragedies are still held in high regard for innovation in language and motifs. They are also known for overwrought emotions leading to catastrophic outcomes.
Por cierto, las tarjetas de holografías todavía siguen en muy alto nivel para la innovación del lenguaje y los motivos. También son conocidos por sobrepasar emociones llevando a resultados catastróficos. Incluso después de todo eso, ¿la ayudaste además del linchamiento? Yeah, the girl seemed terrified. The merc was beyond caring what happened to his mortal coil. It was a no-brainer. Sí, la piba parece terrorífica. Estaba asustada. El mercenario estaba llevando más allá de su cuerpo mortal. Todo de frente. Hay otra cosa que quiero preguntar. Go ahead. It's your body. Dale, es tu cuerpo. And mine too, he thinks. But keep on. This must be done. Dale. El mío también, pero dale. Tiene que ser hecho. I didn't like him. Pardon mercy. I'm listening. Who doesn't? Oh, it's very powerful. Yes, I'm sure. Ok, paso atrás. Yeah? Where? Sí, ¿a dónde? More questions before doing anything. Más preguntas antes de hacer algo. Si no lo mataste vos, ¿quién fue? No, para, primero, ¿qué pasó el domingo a la noche? Tu versión. She eyes you warily, as though gauging your sincerity. Te mira, midiendo tu sinceridad. It's some serious shit. Oh. Yeah, not that DeLorean, but more like compassionate on one hand and fucking cruel on the other. Oh, your regular Latin American government. Just saying. Mira y mira tu sinceridad. It's okay. We just want to... Está bien. Solo queremos. All right, don't kill yourself over it. I was shooting the shit with Hardy and the boys over a few beers, like always. Then Klasha comes in, all pale and shuddering. Yeah, I know. That's why I like you, mate. Ok, no te mates. Estaba haciendo mierda con Hardy y los pibes por unas cervezas, como siempre. Cae Clashke toda pálida y temblando. She sits down with a drink, trying to steady her nerves. So I grab a seat next to her. Se sienta al lado tomada para calmar los nervios. Entonces me siento al lado de ella. ¿También te pareció drogada? Oh yeah, super. But I didn't think too much of it at first. I'd seen her party hard before. Ah, sí. Muy. Pero no pensé mucho al principio. La había visto salir de joda antes. ¿Y qué dijo? No, para, Clash que dijo que habías visto algo mal. Que sabías que algo estaba mal inmediatamente. No, I really didn't. She's not that easy to read. I just assumed she'd done too much blow. It wouldn't be a first for her. But no such luck. She was in some deep shit. No, realmente no. No es fácil de leer. Asumí que había hecho mucha línea. No sería la primera vez, pero no. Estaba mucha mierda. She asked me to come upstairs. The merc she'd been going with was lying on the bedroom floor, dead. I knew she couldn't get the authorities involved, so yeah. Me pidió que vaya arriba. El mercenario estaba como... Con el que estaba saliendo estaba en el piso del cuarto, muerto. Sabía que no podía involucrar a las autoridades, así que... ¡Sí! You made it look like he'd been hanged. Hiciste parecer que lo habían colgado. Clash que dijo que parecía que tenías un plan. Que ya lo tenías preparado. What? No. Faking a lynching was her idea. ¿Qué? No. Parecer el linchamiento fue su idea. ¿Su idea? Yeah, in cold blood. It really surprised me how quickly she was able to get a hold of herself once we got up there. It was like she was another person. The party girl was gone. Sí. Y dura. Me sorprendió. Lo rápido que pudo agarrarse a sí mismo una vez que llegó ahí. Era como que era otra persona. La piba de joda se fue. She asked me to help her drag him into the shower so she could wind the shower head around his neck. To fake lividity.
Then she dressed him while I went to get the Hardy Boys. Le pidió que la arrastrara en la ducha, así podía mover la cabeza de la ducha en su cuello para pacificar la avidez. Entonces lo vistió mientras yo fui por los Hardy. She lied to you about that too. También te mintió sobre eso también. La cabeza de la ducha. Inteligente. Yeah. I wasn't sure whether to admire her or be disturbed. Sí, no sé si admirarla o estar perturbada. ¿Crees que mató a Lily? As I keep telling you cops, we didn't hear anything downstairs. No gunshot, nothing. Como les sigo diciendo, no escuchamos nada. No hay tiro, nada. But even if this is true, weren't you worried this lynching might lead to... Pero, incluso si esto es verdad, ¿no estás preocupado de que el linchamiento pueda llevar a... War? The thought crossed my mind. But the mercenary's death was going to have repercussions either way. Although the way things are going... ¿Guerra? El pensamiento que se usó. Pero la muerte del mercenario iba a tener repercusiones de alguna manera. Aunque por cómo vienen las cosas... She doesn't want to talk about this, but not because she has something to hide. She doesn't want the guilt. No quiere hablar de esto. No porque tenga que ocultar algo. Porque no quiere la culpa. Fuck it. I'm not responsible for these people after what they did to me. La mierda, no soy responsable por esta gente después de lo que me hicieron. Si no lo mataste, ¿por qué esconderte? I saw you roll into town. I wasn't about to stick around for questioning by a goddamn la puta madre agent. Debí entrar. No me iba a quedar para cuestionarme por una agente de la puta madre. ¿A qué te refieres con una agente de la puta madre? Yes, you. Everyone says you're his peon, his human can opener. Sí, vos. Todos saben que sos su peón. Su abridor de latas humano. Through the sudden sharp pain in your head, you hear Nope. the lieutenant mumble something to himself. A través del dolor de tu cabeza puede ser algo que el teniente murmura a sí mismo. Fucking hell. And why me? You hear through the white noise. ¡Puta madre! ¿Y por qué yo? Escuchas por el ruido blanco. Sí, Jim, sabía las reglas. It's especially bad suddenly. Felt like a vein exploded. Es muy malo. Se siente como que explotó una vena. ¿Quiénes son todos? ¿Y cómo mierda sabes esto? Everyone in Jamrock. The cops, the criminals. Why do you think I'm holed up in here with a goddamn death ray waiting for you? Todos en Shamrock. Los policías, los criminales. ¿Por qué piensas que estoy atada acá en un puto rayo de la muerte esperándote? If she knows that about you, she must know your real name too. Si sabes eso de vos, debes saber tu nombre real. Decime, ¿cuál es mi nombre? Si sabes eso de mí, tenés que decir mi nombre. Harry Dubois. One corrupt motherfucker with the disco pants and a funny tie. Agent to la puta madre. Harry Dubois. Un hijo de puta corrupto con los pantalones de disco y una corbata graciosa. Agente a la puta madre. So she knows your name. That doesn't mean you're on the tape. Criminals make up bogeyman stories about cops all the time. ¿Sabe tu nombre? Lo que significa que estás a full. Los criminales pueden hacer historias de terror sobre los policías todo el tiempo. All of this just means that you're effective. Criminals know you and are scared of you. Todo esto significa que sos efectivo. Te conocen los criminales y tienen miedo. No soy un agente de nadie. Ni siquiera sé quién es la puta madre. Right. Sure. You don't know. ¿Y no me podés decir? I'm sure la puta madre himself will explain it all to you soon enough. Estoy seguro que la puta madre te va a explicar entre poco. Bueno, ¿qué le hiciste a esta madre? You know what I did. I fucked him over. And now I have Harry Can Opener in my lair. Fucking Titus. ¿Sabes lo que hice? Lo cagué. Y ahora tengo a la Verata Harry en mi cueva. Puto Titus. She's not going to change her mind that easily. She still perceives you as a threat.
No va a cambiar su mente tan fácil. Todavía te ve como una amenaza. Wait, one thing, possibly small, but she said you roll into town. Was that you singular or plural? She might know something. Para. Posiblemente chico, pero dijo que vos entraste. ¿Que era vos en singular o en plural? Puedo que sepa algo. Sí, porque eso podría explicarme porque hay dos policías más del 41. Que uno dice que es mi compañero. ¿Había alguien conmigo en el pueblo cuando vine? Yeah, you had your death squad with you. What happened to them anyway? ¿Tenías otro escuadrón de la muerte? ¿Qué les pasó a ellos? ¿Quién estaba acá? Well, it wasn't this scrawny dude. You had 2 guys and a lady. The guys looked pretty buff. The lady wasn't bad either. Bueno, no este pelotudo. Tenía 2 flacos y una mina. Los flacos estaban bastante bien armados. La mina no estaba tan mal. ¿Qué más me puedes decir? One of the guys seemed chipper, a blonde. The other had a brooding something or other about him. And the woman was the only one in uniform. All were carrying. Uno parecía medio pelo corto, rubio. El otro tenía... algo taciturno. Esto abajo. Y la mujer es la única en uniforme. Todos estaban enfrente. O sea que esos 2 policías que estaban ahí adentro eran parte de mi equipo. Oh, esto es malo. That sound about right? ¿Suena bien? No idea who these people are, literally. No tenés ni idea quiénes son, literalmente. Satellite Officer Vicmere looks out of the window grimly, then puts his coffee down and turns to Patrol Officer Miller. We could either take a room here in the Whirling or go home for today. El oficial satélite de Piquemar mira la ventana y entonces baja su café y le dice al oficial de patrulla menor: o hagamos un cuarto acá en Whirling o nos vamos a casa. Let's go home, John. Nothing's going to happen today, she responds quietly. John takes his blonde wig off. Call Heidelstein. He can give us a ride. Vamos a casa ya, no va a pasar nada hoy. Responde. Fin saca su peluca. Mira, llama a Islam, nos puede dar un mandado. Ya sé, están en Martínez. Lock, set. Don't leave me here. Please delete. Fantastic. I've got to get on the road. Then you can go find your friends. Unless you have anything pressing to ask me. Bien, tengo que ir a caminar. Hasta encontrar tus amigos. Entonces puedes encontrar tus amigos. Tengas algo para mí. Si no mataste al mercenario, ¿quién? ¿Quién mató al mercenario si no fuiste vos entonces? How should I know? As I keep saying, he already had a bullet in his head when I got to him, and there hasn't been any useful gossip over the radio. ¿Cómo voy a saberlo? Como vengo diciendo, ya tenía un agujero, una bala en la cabeza cuando llegué, y no había nada de rumores buenos en la radio. Those rings around her eyes, her tired voice. She's been staying up late, listening in on the conversations crisscrossing Martinez. Esa mirada en los ojos, su voz cansada. Estuvo toda la noche escuchando conversaciones en todo Martínez. Police radio? You've been following the case? ¿Radio de policía? ¿Seguiste el caso? Who hasn't? You know, I can still see him there, in Claus's room, lying on his side. ¿Quién no? Todavía puedo verlo ahí, en el cuarto de Flash, que acostado a su lado. He was still warm, but the bluish light coming through the broken window made him look as though he'd been dead for a good long while. Estaba cálido, con la luz azul saliendo de la ventana rota que lo hacía parecer muerto por un tiempo bastante largo. ¿Sabes algo del búnker al lado? What bunker? ¿Qué búnker? El escondite comunista ahí atrás. Don't know anything about it.
No one's been around since I set up camp, but I'm sure I'm not the first vagabond to... No sé nada, nadie estuvo acá desde que puse campamento, pero estoy seguro que no soy la primera vagabunda para... Keep calm. Breathe in. After the pain recedes, it's a little clearer. Seguí tranquilo, respira. Después del dolor es un poco más claro. Es un 4, es un 6, es un dolor de huevo. ¡Dámelo! ¡Gol! ¡Gol, carajo! We did it. The compressor lies broken on its side. It's quiet in your head again. It still hurts like hell. ¡Ah, carajo! Yo pensé que no llegaba. Yo pensé que no llegaba a la concha de su madre. Lo hiciste. El compresor está roto a tu lado. O sea, duele como la mierda, pero... ¿Estás bien, Kim? All good, officer. Be careful. Ok, oficial. Con cuidado. She looks at the machine, assessing the damage. Her hand trembles. Mira la máquina marcando el daño. Sus manos. Oh, fuck it. Ah, la mierda. ¿Qué hacemos? Problem solving. No resolver problemas. Ma'am, put the gun down. That's not the solution to your problems. You are... No, no pongas. No pongas. Ok. No, no es la solución a los problemas. Dos más. Oh, yes it is. Ah, sí lo es. Ah, ¿sí? She's truly desperate. She thinks she has no other options. You need to give her options. Está realmente desesperada. Cree que no tiene otras opciones. Necesitas darle otras opciones. Te escucho. You know. ¿Sabes? Sacarla. This is how you talk her out of it. It's the only scenario in which she lives. Esta es la forma de... No, es el único escenario que vive. Por favor. Paso para atrás. She stares at you, frozen, the gun still in her mouth, eyes filled with dark intensity. Then something shifts in her. Te mira, congelada, el arma decir, aún en la boca, los ojos llenos con intensidad pura. Y algo cambia. Gratitude, doubt. She's still ready to go. Gratitud, duda. Todavía estás preparada para ir, pero tenés que hacer esto. No estás rodeada. Te estoy dejando ir. Day of miracles. I'll take it. Día de milagros. Lo tomo. She runs past you, then past the lieutenant, and disappears into the darkness of the tunnel. Corre con vos, tras el teniente y desaparece en la oscuridad del túnel. Good call. Buena. Hice lo mejor que pude. I would have done the same had I not been incapacitated. Hubiese hecho lo mismo si no hubiese estado incapacitado. Creo que no lo hizo. Her tent. We should check it out. Su carpa. Vamos a revisarla. Ay, por Dios, qué culo. Yo pensé que no iba a pasar. Menos mal que puse ese punto. Menos mal que puse ese punto. Ejercicio de cocina. No. The plain red tent stands by dispassionately. La carpa roja está... It was pitched by practiced hands. She's used to camping out. Fue levantada por manos prácticas. Está acostumbrada a acampar. A ver. The tent looks old, but well maintained. In the darkness of the tent, a rolled up sleeping bag, cooking utensils, some books, and a kerosene lamp. La carpa se ve vieja, pero está bien mantenida. En la oscuridad de la carpa, una bolsa de dormir incluida, utensilios de cocina, algunos libros y una lámpara de queroseno. It reeks of cigarettes. Huele a cigarrillos. Ilumina los libros. Assorted soft covers, mostly pulp horror.
A motor carriage lies buried in the snow on one cover. On another, a ghost airship. You also see a collection of radio enthusiast magazines. Algunas coberturas, muestras, más que nada de horror. Sí, la traducción no es buena. Más que nada cosas de terror. Un carruaje de motor está hundido en la niebla en uno, en otro, una nave aérea fantasma. También ves una colección de revistas de entusiastas de radio. See anything? ¿Es algo? No todavía. Rager Monthly, Journal of Material Science. More Technological Digest. One of the magazines doesn't have images on the cover. It's not a magazine, it's a leather notebook. Rager Monthly, Journal of Material Science, más digestión tecnológica. Una de las revistas no tiene imágenes en la cobertura. ¡Para eso no es una revista! ¡Es un cuaderno de notas! Acá hay un cuaderno de notas. You pocket the worn brown leather journal. Levantás el libro, el cuaderno, el diario gastado de cuero marrón. We should read this immediately, like right now. Tenemos que leer esto inmediatamente. ¡Ahora! ¡Sí! Espera. ¡Ay! A thick journal. The cover is worn like someone used to carry it around in their back pocket. Un diario pesado, diario grueso. La cobertura está gastada, como alguien que lo solía tener en su sello atrás. ¿Ahora la cobertura? It's made of full grain leather. The lower left corner of the back cover sports an embossed brand name, Schneller. Está hecho de cuero de grano completo. La esquina inferior de izquierda, la cobertura trasera marca un nombre de marca. Schneller. Schneller is a stationery brand from Gottwald, beloved among architects and engineers. Schneller es una marca estacionaria de Gottwald amada entre arquitectos e ingenieros. Y casualmente Ruby estaba con ingeniería de radio. She's got good taste and must have taken whatever she recorded here seriously. Tiene buen gusto y lo que sea que haya grabado acá lo toma en serio. Ok, vámonos. The journal falls open. About 2/3 of its ruled pages have been filled. El diario se abre. 2/3 de las páginas marcadas fueron llenas. Estudiar la escritura. The large cursive of someone who writes quickly and confidently. La cursiva larga de alguien que escribe rápido y con confianza. Perhaps too confidently. Many phrases and even paragraphs have been crossed out, with tiny corrections scrawled above and in the margins. Quizás muy confiada. Muchas frases e incluso los párrafos fueron tachados con pequeñas correcciones sobre y en los márgenes. A ver, vamos a empezar. It's a mix of logistical notes, diagrams, and personal reflections, all dated. Es una mezcla de notas logísticas, diagramas y reflexiones personales, todas con fecha. It's good she left in a hurry. We could learn a lot from this. Es bueno que ellas sigan apuradas. Podemos aprender mucho de eso. ¿Qué tipo de logísticas? Hard to tell exactly. It's mostly noted down in code. Looks like contact information, quantity, directions. No es difícil decir. Está casi todo anotado en código, como información de contacto, cantidades y direcciones. There could be useful information about local operations in those notes. We have a junior sergeant at my station who's good with codes. I can give this to her after we finish this. Puede ser información útil sobre operaciones locales con estas notas. Tengo un sargento junior de mi estación que cuenta con códigos. Le puedo dar esto después de que terminemos. ¿De qué son los diagramas? Esoteric radio technology. The most recent ones probably pertain to the latitude compressor, sketches, calculations of distance and density. You make out a familiar spiral shape. Tecnología esotérica de radio. Las más recientes probablemente pertenecen al compresor de latitud. Dibujos, cálculos de distancia y densidad. Descubrís una espiral familiar. ¿Algo personal? Short, wry observations of people and places.
Probably a way to pass the time on the road. Also, what appears to be attempts to sort through some difficult decisions. There are a few passages with many questions in them. Cortas, breves observaciones de gente y lugares. Probablemente una forma de pasar el tiempo en el camino. También lo que parecen intentos de algunas visiones difíciles. Hay algunos pasajes con muchas preguntas en ellos. Staff issues. Always tough on the leadership. You smell traces of betrayal. Tema de gente. Siempre duda el liderazgo. O las marcas de traición. ¿Qué tan atrás van estas? The first entry is from August 2nd of last year. It reads simply, I know my position is precarious. All I can do is make myself as useful as I can while looking for a way out. Remember, no one is indispensable. La primera entrada marca del 2 de agosto del año pasado. Simplemente lee, sé que mi posición es precaria. Todo lo que puedo hacer es ser tan útil como puedo mientras miro una forma de irme. Acuérdate, nadie es indispensable. ¿Qué escribió el día que murió Lenny? Nothing on March 4th. March 5th, though, well, that's bound to come back and bite me in the ass. I'm bad at this. Loyal to a fault. But that's another matter entirely. Nada del 4 de marzo, pero sí el 5 de marzo. Bueno, eso me va a volver a morder en el culo. Soy mala en esto. Leal a tu culpa. Salvo... Bueno, eso es otro tema entero. She is referring to betraying a previous employer. Does this suggest she did it in self-defense? Se refiere a traicionar a su empleador, a su antiguo empleador. Sugiere que lo hizo en defensa propia, algo de la puta madre. That name isn't mentioned as far as you can tell. Ese nombre no está mencionado hasta donde te das cuenta. Small wonder. Would you talk about La Puta Madre in your journal? You do see an M though. La Puta Madre. M is mentioned on March 9th and March 15th. No, mira. ¿Podrías hablar? Me imagino. ¿Podrías hablar de la puta madre en tu diario? Veo una M. La puta madre. M mencionado el 9 y el 15 de marzo. Ok, empecemos con el 9 de marzo. Great. M's peon is... ¡Ayúas! ¿Qué? ¡Ayúas! ¿Cómo andas, León? ¿Todo bien? in my lorry or on a smoke break. ¿Qué estuviste haciendo, hijo de puta? Es temprano. Just to twist my own neck by constantly looking over my shoulder. Ok, bien. Los peones de M están viniendo al pueblo. En la ciudad no dudo para investigar el cemento, pero... Bueno, eso es una mierda. Ponete cómodo, va a haber mucho diálogo. Pasaron cosas. Y me salvé el culo. Bien. Los peones de M vinieron acá. No, sin duda, investigar el linchamiento, pero también lo siento a ponerle una bala a mi cabeza. Mientras estoy durmiendo en mi camioneta, en mi camión o fumándome un pucho. Bueno, no voy a quedar para girar mi cuello mirando... Then again, isn't that what I've been doing ever since I got the call? Bueno, pero tampoco no fue lo que estuve haciendo desde que recibí esa llamada. ¿Y el 12? Been holed up here for 3 days now. I'm used to being alone and all, but I don't know when I'll be able to leave, or if I'll be ratted out. They will rat me out, of course. I've made it a point to believe in the best in people, the boys, for example. But experience tells me... Estuve acá por 3 días. Estoy acostumbrado a estar sola y todo, pero no sé cuándo voy a ser capaz de irme. Todos me van a vender. Van a venderme, claro. Hice un punto de confiar en la gente. En lo mejor de la gente. Los pibes, por ejemplo, pero la experiencia me dice... Did M feel truly betrayed by me? I was feeling threatened. He'd have to know if he threatened people, they'd take measures to protect themselves. Even I know that. Economic measures first of all. Gotta make a living, right? I can still hear his voice in the receiver. Taste the plastic. ¿M realmente se sintió traicionado por mí? Me siento amenazada. Me siento amenazada.
Tiene que saber que si él amenazaba a la gente, iban a tomar medidas para protegerse. Hasta yo lo sé. Medidas económicas, pero ante todo. Tienes que vivir, ¿no? Todavía puedo escuchar su voz en el receptor. Pero va del plástico. The entry ends abruptly. La entrada femenina. That must have been one hell of a conversation. Esa pudo haber sido una puta conversación. Ok. ¿Y la entrada más reciente? The most recent entry is from today. It reads, La entrada más reciente es de hoy. Dice: even when I leave here, if I leave here alive, what's my next move? Staging a lynching is a crime, even if I'm not accused of murder on top of that. Forever on the run. Not really my idea of the open road. Man, I was really looking forward to winning. Dale, no hay nada más. Descansá tranquilo. Andá, hacé los quilombos eso. Y bueno, te veo después. Y ya está en la U. En caso si me voy acá, si salgo viva, ¿qué hago? ¿Fingir un linchamiento es un crimen? Si no me acusan de asesinato. ¿Correr toda la vida? No es mi día de campo abierto. Viejo, realmente esperaba ganar. It looks like she might have been framed. Parece que la... ¿Sé que la forzaron? That would be a first, or a fourth. But who's counting, he thinks. Very rarely does anyone actually get framed. Podría ser la primera o la cuarta, pero ¿quién se dará cuenta, cree? Muy rara vez alguien queda marcado. Justo los Game Awards. ¡Oh, Dios, no! No traigas esa mierda acá. Si no lo hizo, quizás es bueno que no la agarramos. I wouldn't go so far as to say that. We have other reasons to arrest her. No iría tan lejos para decir eso. Tenemos otro motivo para arrestarla. Besides, I'm not sure her life as a fugitive is going to be much better than we does. Especially if she has problems with the madre. Aparte, no soy seguro de si su vida como una fugitiva va a ser mucho mejor que nosotros, para nosotros. Especialmente si tiene problemas con la madre. ¿Realmente soy un agente de la puta madre de Kim? No, I don't think you are. Ask someone in your precinct if you want to be sure. No, no creo que lo seas. Pregunté a alguien en tu precinto para quién es la puta madre. The head of a major Jamrock gang, specializing in drug production and trafficking. A very bad person. La cabeza de una banda de Jamrock, de una de las grandes bandas de Jamrock especializándose en producción de drogas y tráfico. Muy buena persona. He's not 100% sure you're not indebted to this very, very bad person. Estás 100% seguro de que no estés endeudado con esta muy, muy mala persona. Entonces, ¿quién crees que mató al mercenario? Classy was the one who pointed the finger at Ruby. Perhaps she was trying to steer us away from herself, or... ¿Crees que fue el que apuntó el dedo a Ruby? Quizás estaba tratando de sacarnos de ella. O... pero nadie escuchó el tiro. Maybe she had an accomplice. Either way, we need to keep an eye on her. Tiene un cómplice. ¿De qué forma tenemos que tener un ojo en ella? One thing is for certain. We have business back in the whirling and rags. Questions to ask. We should get to it. Una cosa segura. Tenemos cosas que hacer en el Willing. Cosas que preguntar. Vamos. Bueno. Y después de 4 horas... ¡Oh, la puta! Voy a salir. Pausa. Y voy a hacer... muy probablemente la primera pausa del día. Porque... oh, papá, esto va a ser largo. Yo te dije, hoy disco se va a la mierda. Hoy... voy a guardar por las dudas. Vamos a hacer una pausa. Más o menos, calcúlenle 10 minutos antes que me estire de más. Y... a ver... y nada, ahora volvemos, ¿sí?
estamos de vuelta. Gracias por pedir perdón a la demora. Bueno, tenemos que ir a Welling ahora. Por suerte, no tuvo que caer con la bala. Algo cambió, ¿no? Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up. Not much. Something. So... No. She's not telling you all she knows. Keep her talking. Well, and now? Those would be the dance music. Before you get to the church, I don't know of Nerd. The old fish market up on... No, now, what catch we do bring it? What? You used to be a... And now you know everything. The worn and beaten wooden We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. Vamos sentando los bancos del proceso. Wow. You can revisit the bench if you ever need to pass. Ah, ya entendí. Son los mismos bancos que están en la plaza. O sea que Borisov no estaba equivocado. No hay nadie. Algo está... I'm all out of shits to give, loincloth. Welcome to the fucking reckoning. No me importa un carajo todo. Bienvenido a la red. De mierda. ¡Oh! Put your damn gun down. People are gonna get hurt. We need to talk this through. All right? Poné tu puta arma abajo. La gente va a salir lastimada. Podemos hablar de esto, dale. Talk yourself out of this, loincloth shit fuck. ¡Cerra el culo! Vamos a salir de esta mierda basura. This is the mercenary at the gates. His chest rises and falls under the ceramic breastplate. His fingers reach for the butt of his sidearm. Ese mercenario de las puertas. El pecho sube y cae en la parte cerámica. Ellos se alcanzan por el culo del arma. ¿Y qué pasa acá? This is a misunderstanding. Nothing irreversible has happened yet. You can just return to your unit and forget all about this. Esto es un malentendido. Nada irreversible pasó todavía. Pueden volver a su unidad y olvidarse de esto. Alguien, por favor, puede pegarle un puto corchazo a Elizabeth. The Kipt is merciful, willing to spare us if we just forget about our murdered and humiliated commander. I think we should just kill everyone caught here. ¿Y ese? Esta mierda. Mira. Está capaz de perdonarnos si nos olvidamos de nuestro comandante asesinado y humillado. Que tenemos que matar a todos, Corti. You are all drunk. Come to your senses. You won't gun down 7 people in the middle of the street. This isn't a frontier town or a jungle outpost. Están todos borrachos. Vuelvan a sus sentidos. No van a bajar a disparos a 7 personas en medio de la calle. Esto no es un pueblo fronterizo o un puesto de la jungla. No, yo creo que sí. Y por vos no sentiría pena en lo absoluto. Creo que por todos los demás he sentido algo de pena. Incluso Ruby más o menos me estaba diciendo que medio como que la habían cagado. Pero... Y Clash que ahora tengo dudas, pero... No, Elizabeth es la única que yo te digo... No, matarla sin problema es la única, por favor. Easy, Lizzie. Let me handle it.
I know guys like this. I'm sure we can come to a peaceful agreement. Ain't that right, fellas? Tranquila, Lizzie. Deja de manejarlo. Conozco gente así. Estoy seguro que podemos hacer un acuerdo de paz. ¿No es así, compas? He is facing overwhelmingly superior firepower, and he knows it. Está enfrentándose a potencia de fuego extremadamente superior. Y lo sabe. Peaceful. Pacífica. ¡Ay, son 4! Nest in your abdominal cavity like a little wild mouse. The masked man's words are barely intelligible, but you can hear them. Un nido en tu cavidad abdominal, como una pequeña rata salvaje. Las sombras de la palabra de la máscara son apenas entendibles, pero puedes escucharlas. Fuck, there's a third one. How did we miss something like this? Carajo, no hay un tercero. ¿Cómo podíamos perder algo así? This third one, he is the most dangerous of them all, heavily armed. El tercero es el más peligroso de todos. Armamento muy pesado. The lieutenant is genuinely worried for his life. You should consult him before getting in there. El teniente está preocupado por su vida. Debía consultar al comandante. Acabamos sin tiempo, ¿no? Esto es... The Mercenary Tribunal. El tribunal mercenario. ¿Qué hacemos? My plan is not to get killed, but we have to intervene. Mi plan es no ser asesinado. Pero tenemos que intervenir. El gigante es el mercenario en las puertas. If this turns into a firefight, we should take him out first. Si se hace una pelea de fuego, vamos a tener que sacarlo al primero. A sound strategy. He's the leader. Una estrategia sólida, es el líder. Salgamos por ahora. Dame un segundo. No, we have to step in. This is not going to end well if we don't. No, tenemos que entrar. Esto va a terminar bien si no lo hacemos. Me cago en vos, Kim. Quería cambiarme de ropa. ¡Alto es la policía! Get lost, comedian. You cops had your chance. Now it's fucking time for some justice. Tómatela, comediante. Tuvieron su oportunidad, policías. Ahora es momento para una justicia. I think he's calmed down a bit. Queda que se calmó un poco. Pig, fuck! ¡Mierda de cerdo! Tranquilos. Nadie tiene que morir acá hoy. Oh, people are gonna die today. We're not leaving it like this. These tribals hung him up for everyone to see. Ah, estos van a morir. Este ha morido hoy. No vamos a dejarlo así. Estos tribales lo colgaron para que todos lo vean. No one is going to kill anyone. Let's just put the guns down and talk like civilized human beings. Nadie va a morir hoy. En las armas y hablemos como seres humanos civilizados. Y vos tenés que saber mucho, no ayudas. She doesn't seem to understand the severity of the situation. No, parece que no entienden la severidad de la situación. ¿Y qué esperás? ¡Es una pelotuda! With a wordless gurgle, the killer loads his long rifle. No, el asesino carga su rifle largo. ¡446! The leader gives a small nod to the helmeted man. Suddenly, the grip of your sidearm feels comforting and warm in your hand. Feels like it's saying, do it. El líder da un gesto. De la nada, el agarre de tu mano. Tu arma se siente cómodo y cálido en tu mano. Se siente como que está diciendo, ¡hacelo! Shoot him in the mouth. Shoot him before he shoots you. Tirale en la boca. Tirale antes de que te dispare. No, wait. It's good you have that gun. It really is. Just soften him up first. Present an argument. No, espera. Es bueno que tengas esa arma. Realmente lo es. Ablandalo primero. Presentar un argumento. Peace. Always peace. It has worked thus far. Start with the first idea you have. Then move down from that. Please. Paz. Siempre paz. Funcionó. Empezar con la primera idea. Seguir. Pensar en un argumento.
All right, here we go. This is an illegal tribunal. Crano would never sanction this. Who's the commanding officer? Take your pick. ¿Cómo andas, Edu? Bienvenido a un punto crítico en Discord. Y ahí andamos. A full. Ponete cómodo, esto va a ser largo. Ok, vamos. Esto es un tribunal ilegal. Que él nunca aprobaría esto. Y ahora, ¿quién es el oficial comandante? Elegí. You only have time for one argument. Choose wisely. Solo tenés un argumento. Tiempo para un argumento. Elegí bien. Que él no te da derecho a conducir un tribunal. Pops, you have no idea about the rights Crenel extends to us. Viejo, no tenés ni idea de los derechos que Crenel nos da a nosotros. No me importa. No está bien. Las civiles y agentes de la fuerza local. Opciones nulas. ¿Ok? ¿Y qué derechos son esos? If I fuck and kill you, hang you to that streetlight by your shit pipes, then that's called a necessary display of force. Como política socioeconómica. No, es muchísimo más complejo esto, Edu. Te explico toda la situación, ¿ok? Porque esto va a estar para rato y va a ser feo. Ok. Apareció un tipo colgado en la parte de atrás de un hostel que resulta ser un mercenario en medio de un pueblo donde hay un paro entre una empresa y el gremio. Y todos dicen que lo lincharon, que lo lincharon, que lo lincharon. Resulta que no lo lincharon. Que le pegaron un corchazo en la cabeza. Y resulta que fue todo un puto quilombo porque estaban cubriéndose en sí toda la gente. La gente de Unión estaba diciendo que no, pasa que el tipo era un violador y lo teníamos que linchar y lo linchamos. Y la mina que está arriba, Clash, que es una mina que fue violada. Y Clash que dijo, no, a mí no me violó. Está todo bien. ¡Ah, nos cagó! Voy a tener que escuchar esta cinta, va a decir que es coso. Y la escucho. Y nos cierra. Y digo, que che, me mandaron a escuchar esto. Sí, qué cosa, gracia. Bueno, hizo esto. Y hasta entonces se quedó sin opciones. Y dijo, bueno, dale, dame un argumento sólido. Y resulta que en el Whirling, es el hotel que había, hay un camino secreto. Y a todos les digo lo mismo. Sí, encontré una bala militar de 4 de 46 en la cabeza del tipo. O sea que alguien jodido hizo esto. Y hay dos posibilidades. O lo hizo de enfrente o lo hizo de costado por un agujero que hay. A todos los descoloqué con eso. Por ahora. Después de todo el quilombo, después de que descubrí que originalmente el hotel era un local de pinballs, básicamente todos me dijeron, no sé qué mierda pasó, que el linchamiento fue una tapadera, que yo ya lo sabía, porque era como, sí, una tapadera con un tiro en la cabeza, dale. Es como cuando al principio de la pandemia decían que los muertos que se pegaban tiros eran de COVID. Como hicieron acá, por ejemplo. Resulta que después el jefe de la banda básicamente me dijo, sí, mira, falta una. Sí, faltaba una mina que justo se había tomado el palo, que era la única sospechosa que yo tenía. Y resulta ser que la mina dijo que hablé antes con Clash, que era la mina que había tenido el tipo, porque el tipo le pegaron un tiro mientras estaban garchando. La mina bajó, pidió ayuda, levantó, lo colgaron para que pareciera que lo ahorcaron. Y bueno, ahí atrás. Hablé recién con Ruby, que me cagó, me trabó con una zona de coso, con una onda de radio.
La salvé de que se pegara un corchazo. No sé cómo mierda me va a servir. Y ahora resulta que los 3 mercenarios que faltan, que esto es un grupo de mercenarios que están viniendo para tratar de romper de una vez por todas el paro, sí, quieren venganza. Y Elizabeth es una abogada que no sabe hacer una mierda, que cree que esto lo puede arreglar hablando, cuando resulta que tenés 3 mercenarios. Yo pensé que era un grupo de 3 y no sé que es un grupo de 4. Yo tengo una sospecha de uno ahora que nunca apareció ni nombraron, que casualmente tiene un rifle. Me pregunto qué calibre es. Y... ¡sí! ¡Tensión! No, esto es peor. Porque acá gente va a morir. Ahora más o menos estás al día. ¿No entendiste? No importa. Pónete cómodo. Porque esto va a ser feo. Si yo te hago mierda y te mato, te cuelgo en esa luz por tus mierdas, entonces se llama una muestra necesaria de fuerza. No one's going to give a shit about dead loincloths. That's reality. A nadie le va a importar estar muertos de herida. Es realidad. Okay, it's not much, but he's thinking about something else, and his hand is off the gun. This did something. Ok, es mucho, pero está pensando en algo. La mano está fuera del arma. Lo hizo algo. Easy now. Tell them these men didn't do it. There's a peaceful way out. Tranquilo. Decirle que no lo hicieron. Hay un camino fuera. Mira, no lo hicieron, ¿ok? Yeah? Who did that? Entonces, ¿quién? Fue alguien más que no está acá ahora. How fucking convenient. ¿Qué tan conveniente? Fue un francotirador a una gran distancia. No. Fue un francotirador de gran distancia. Un francotirador lo hizo, ¿sí? Casualmente lo estoy viendo, tengo sospechas. Es este tipo de acá. Es este hijo de puta de acá. Este hijo de puta, el que está más a la izquierda. Ese es el hijo de puta que yo desconfío. De hecho... Fondi, tiro a gran distancia. Un francotirador lo hizo. You think I'm fucking stupid, cop? What if I just shot one of your pals here, right now, huh? ¿Pensás que soy estúpido policía? ¿Qué tal si te disparo uno de tus compañeros acá ahora? How about the kid? Tell me. Magic fucking sniper. One more ¿Qué time. tal la mierda? Decime que fue un puto francotirador una vez. ¡Ay, la apuntás a Elizabeth! ¡Sí, fue un francotirador, por favor! Listen, please. This cop and this drumhead court marshal won't decide who... Por favor, escúchenme. Este policía y este pelotudo no sabe quién. ¿Por qué no me cree? The Hardy Boys confessed to hanging him, all together. Titus said we took him out back and hanged him. He said it loud, in a public place. Los Hardy confesaron que lo colgaron. Todos, juntos. Titus dijo, lo agarramos, vamos afuera y lo colgamos. Lo dijo fuerte en un lugar público. ¡Escúchame! Fue disparado. No, lo colgaron. ¡Escúchame! You're lying. DePaul heard. Lo estás mintiendo. DePaul lo escuchó. A Kiel Model 40 revolver, 8 rounds in the barrel. The gun slowly sways in his hand from the inebriation. Un revólver Kiel modelo 40. 8 balas. La arma lentamente se mueve en su mano. Bien. You heard wrong. She and these men have been helping us find the shooter. ¿Escuchaste, Q? ¿Escuchaste mal? Ella y estos hombres estuvieron tratando de ayudar a buscar a esto. La jardinera ni siquiera es uno de ellos. ¡Estos mentirosos! The shot rings in your ears,
a low tinny ring. Then the Hardy Boys yell something. El sonido suena un pequeño. The young woman stands and looks behind her. The shot has flown over her head, crashing a small pane of the glass window behind her. La joven mujer está parada y mira tras suyo. El dedo tiene peso, chocando con un panel de vidrio. Erré. I know what I heard, Corty. They said they killed him. They said it was a good way to end a Sunday night. Escuché, sé lo que escuché, Corty. Dijeron que lo asesinaron. Que fue una buena forma de terminar un domingo a la noche. That doesn't sound good. You need to change the topic now, or there will be another shot. Muy. ¿Dónde está Clash que puede explicar esto? Who the fuck is that? ¿Qué mierda es esa? Glacia, the woman upstairs, where is she? Clash, ¿qué? La mujer de arriba, ¿dónde está? She left. ¡Se fue! ¿Cómo que se fue? She left. Her room's cleaned out. Right before these assholes showed up. ¡Se fue! Su cuarto está limpio justo antes de que estos pelotudos aparecieran. We should have arrested her. Deberíamos haberla arrestado. Yo hubiese escapado. You can feel how upset he is with himself. Just for a second. Then the fear takes over and he's back in the moment. Siente, podés sentirlo mal que se siente, pero por un segundo. Y después el miedo vuelve. Hey, Bushman! Your little cunt isn't gonna help you out of this one. ¡Che, boludos! Tu pequeña mierda no los va a ayudar con esto. No, su gestión no. La representativa de Wild Pines no aprueba de esto. Va a activarme mal, pero bueno. You think I care what that company cunt thinks? ¿Pensás que me importa lo que una mierda dice? Una puta de mierda dice. Estamos trabajando juntos, me dijo que están fuera de control. She's gone, you stupid fuck. Sailed off 5 minutes ago. She doesn't give a shit about you, Silos. ¡Se fue, pelotudo! Ya navegó hace 5 minutos. No le importa una mierda este lugar. Stay cool. Don't do anything stupid. ¡Quédense tranquilos! ¡No hagan algo estúpido! The company bitch is gone. Laylee's cunt is gone. Laylee's gone. Fuck are we still doing in this shithole? La puta de la compañía se fue. La puta de Lady se fue. Lely se fue. ¿Qué mierda estamos haciendo donde estaba? Guys, I just get in the way. I don't even have a gun. Gente, yo me pone de camino. Tengo un arma. Hold your ground. Any more of you run, I'll shoot you myself. We're doing this together. ¡Quédense! Algunos más salen corriendo y los disparo yo. Vamos a esto juntos. They're huddled close in a formation. Still, the rest will stay. Even if it means dying here with him. Están cerca. El resto se va a quedar. Incluso si mueren acá. Con él. ¿Y ese? No sabía que tenía un tercero. Rude. Rude is the killer. Rude, the killer. Howen Cloven. He doesn't talk much. ¿Rude? ¿Rude es el asesino? ¿Rude el asesino joven como? No habla mucho. All of you cunts inside out. Todos ustedes mierda. ¿No? ¿El asesino? The gunner. The raddest. The killer. El pistolero. La radical. El asesino. What do you think he does? ¿Qué crees que hace? There, on the rim of Owen Clerven's helmet, you count little stick figures. 19, 20, 21. Ahí, en la punta del casco de Hong Kong encontrás pequeñas figuras. 19, 20, 21. About 50 little stick figures, all of them black, plus 2 little white ones in the end.
50 figuras chicas. Todas negras. Y 2 que son blancas en el fondo. These men served in Semenai, the native islanders. Estos hombres sirvieron en Semenil. Los isleños nativos. The 2 little white figures in the end are from when they moved to Revachol. They're recent. ¡Ayúas! ¿Qué? ¡Ayúas! No ahora. Perdón, Edu, pero no ahora. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? No, ¿saben qué? Nada. Ok, no quiero que suene nada. Sí, llegaste en un momento bastante tenso. Encontramos a Ruby. Y ahora han llegado los mercenarios. Sí. Sí, digamos que las cosas tensas no están. Mata gente negra casi exclusivamente. That's right. Plenty of kids here in Revachol. ¿Cómo andas, Edu? ¿Gaste los deseos? ¡No! Pero hoy va a ser el día. Hoy es el día en el que Disco Elysium se va a ir de este canal. No me importa cuánto dure. Ya llevo 4 horas y media. En el medio resolví un caso paralelo más. Ya arreglé el tema de la iglesia. Ya solucioné todo el tema de el fásmido. Ya hablé con Ruby. Resulta que ella, ponele que no lo hizo y nadie sabe, pero bueno. Sí, momento serio. En el cual no estoy mucho para jodas. Lamentablemente. Tengo que hacer un botón de nuke. Así que sí, perdón si me puse algo así. Así es. Muchas mierdas acá también en Revachol. T, let's fucking do it. Tocámoslo. ¿No? ¿Sí? La gira haz que mi tiro sea correcto. A plume of smoke and fire erupts from the gun, and your hand goes numb from the explosion. Linda de hilo y fuego sale del arma y tumbando su explosión. Mira que tener. There is a hole in his cheek. Blood gushes out as he stumbles backward, eyes filled with rage and disbelief, gurgling, muttering something unintelligible. Hay un agujero en su cachete. La sangre sale mientras cae para atrás, ojos llenos con ira y muriendo, saliendo algo inentendible. His lips, moving, swollen with fear, are trying to say, shoot him, but he can't. Los lados moviéndose, tragados con miedo, están diciendo ¡dispárenle! ¡Dispárenle! Pero no puede. To your right, the killer raises his rifle and takes aim at you. His moves are steady, but the long barrel of the rifle sways slowly. A tu izquierda, el asesino levanta su rifle y te apunta. Sus movimientos son estables, pero el largo barril de rifle se mueve lentamente. An Easter AR-FA-7, built for taking out light armored vehicles. It will devastate you. Es un Easter AR-FA-7, construido para sacar vehículos ligeramente armados. Va a devastar. ¿Dónde está Kim? From the corner of your eye, you see the lieutenant raise his pistol,
and aim it at Rude. Desde la esquina de tu ojo ves al teniente subir tu pistola y apuntársela a Rude. He's trying to find a straight line of sight before the rifleman can take you out. In the background, the leader staggers. Está tratando de encontrar una línea visible entre el hombre de rifle antes que te saque. De fondo, el líder. Pestaña, pensá. You stare down the barrel of the gun. You see Rude's mask behind it, his eyes in the slit of the helmet, like a camera lens, focusing on you. Es el fondo del margen del arma. Es la máscara de Rude atrás. Su ojo como un lente de cámara enfrente. Para un boss. 0.4 seconds remain. There are 6 little black dots in the tip of the barrel, like a honeycomb. This is a knock cannon. It shoots 6 rounds in one pull of the trigger. 7.4 segundos quedan. Hay 6 pequeños objetos negros en la punta del barril, como una colmena. Es un cañón knock. Dispara 6 balas con un tiro de disparador. Absolute destruction. Destrucción absoluta. Is there anything we could use to protect this frail body? That gun will tear us to pieces. Algo que nos pueda proteger de este cuerpo frágil. Esa arma va a rompernos a... He's drunk. Drunk fighters overcorrect. Move right, he aims further right. Get him to overshoot. Está borracho. Los borrachos saben sobrecorregir. Movete a la izquierda. Apunta más a la izquierda. Que tire de más. A full suit of armor can't be too agile. You can shift direction faster than he can. Una armadura completa de arma puede ser tan ágil. Puedes cambiar de dirección tan rápido de lo que él puede. Un 7. You look left. A swarm of angry lead passes mere millimeters from your side, tearing fabric off your coat. Feels like the lightest of tucks. Tengo que ser a la izquierda. Una gran cantidad de plomo pasa por varios centímetros de tu lado, rompiendo la tela. Se siente cómodo. ¡Ay, Dios, estoy vivo! The man tilts his head, trying to see through the clearing smoke for the next shot. El hombre mueve su cabeza, tratando de ver a través del humo limpio para el próximo tiro. Watch out. To your left, DePaul is about to take a shot too, at Kim. ¡Guarda! A la izquierda de Paul está a punto de disparar a Kim. God, please. Por favor. Dios, el teniente dice con silencio. Apunta a cada pálida. He's aiming for the eye slot in Rude's helmet. An extremely difficult shot. Está apuntando al ojo en el casco de Rude. Un tiro extremadamente difícil. 2 shots ring at once. One from the lieutenant's pistol, and the other from DePaul's. It's aimed at the lieutenant, but it misses. You hear a scream behind you. Entonces dos tiros son al mismo tiempo. Uno del teniente y el otro de DePaul. Está apuntado al teniente, pero le erra. Escuchas un grito atrás tuyo. ¿Le pegó? Blood gushes from the helmet's eye sockets as Rude staggers back, disoriented. The sounds coming from his helmet are not human. La sangre sale del casco de los ojos mientras Rude se tira para atrás desorientado. Los sonidos viniendo de su casco no son humanos. ¡Vamos, Kim! An unbelievable shot from the lieutenant. Un tiro increíble del teniente. ¿Y quién gritó? Rude. Glenn, dying in a puddle of blood behind you. His mangled torso has 2 gunshot wounds. Blood gushes out of them like red geysers. Glenn muriendo en un baño de sangre con 2 heridas de balas. La sangre sale de ellos como geysers rojos. You see 2 crazed eyes stare at you through all the smoke and the panic. With blood gushing from his face, the man raises his pistol at you. Then he squeezes the trigger. Veis 2 ojos locos mirándote a vos, a través de todo el humo y el pánico. Con la sangre saliendo, el hombre levanta tu pistola a vos. Y entonces mueve. Desde el disparador. Míralo al ojo. The look of vengeance, framed in blood, lips shaking. This is the last thing he'll do on Earth. But he will do it. He is your end. La de la venganza, bañado en sangre,
de cadenas moviéndose. Es la última cosa que va a hacer en la Tierra. Pero lo va a hacer. Es tu final. Here it comes. Death. Ahí viene. Muerte. ¡12! Oops. You can't. There is no time. Something inside your pelvis explodes. Your entire lower body is on fire and your legs can't support you. You fall down like a rag doll. No podés. No hay tiempo. Algo dentro de tu pelvis explota. Tu cuerpo inferior está en fuego y tus piernas no te soportan. Caes como una muñeca. The pain is too immense to scream. It pushes the air out of your lungs. Everything goes dark. A distant blur as you recede into it. El dolor es muy inmenso para gritar. Empuja el aire fuera de tus pulmones. Todo bajo una constante vibración de voz. Toca la parte inferior. Feels slick and warm with blood. The pain is too strong to know what has happened there. Even clutching to your consciousness takes everything you got. Te siente movido y cálido con sangre. El dolor es muy fuerte para saber qué pasó. Incluso caer con las consecuencias sabe todo lo que tenés. ¿Qué partes están perdidas? Most of what's down there. Más de lo que está ahí abajo. ¡Ay, Dios! It's all gone. Open your eyes now. You have to see what's happening. Todo se fue. A mí los ojos, tenés que ver lo que está pasando. ¿Qué más veo? Nothing. A persisting darkness. Dancing lights of pain. Distant shadows cast by them. Like a hellish play. Nada. Una oscuridad persistente. Luces bailables de dolor. Sombras distantes captadas por ellos. Como una obra del infierno. You're bleeding out. ¡Está sangrando! Una silueta aparece. No puedo ver nada. Stay with me. You hear me? Stay awake. Look at me. ¿Estás conmigo? ¿Escuchaste? ¡Mantente despierto! ¡No me mírame! But you can't. It's so hard. Your eyelids grow heavy, and the sounds ever more distant. And a cold comes over you. The lieutenant, too, is somewhere far away, almost gone, when suddenly you sense something behind him. No podés, es tan duro. Tus párpados se ponen pesados y el sonido más distante. Y el frío viene por vos. El teniente también está muy lejos, casi desaparecido. Y entonces sentís algo atrás de él. A slender white shadow towering. Someone stands there, raising her pistol at him. The lieutenant does not see it. He's pushing down on your wound with both hands. Una sombra blanca. Alguien está ahí, levantando su pistola a él. El teniente no lo ve. Está bajando tu herida con ambas manos. ¿Quién? No, you scream. Behind you, from your bloody lips. No, your eyes are full of fear. No, atrás tuyo. Gritas con tus labios sangrando. Tus ojos están llenos de miedo. There is no room for hesitation. The lieutenant turns around and fires, his body falling on yours in the course of the motion. No hay lugar para la duda. El teniente se da vuelta y dispara. Cuerpo cayendo en el tuyo en el paso. You hear a faint scream, a woman's. Then the sound disappears, like someone pressed stop on the tape. The woman is gone. So is Kim. Then the whole world. Escuchas un grito distante, uno de mujer. Entonces el sonido para, como si alguien hubiese tocado stop en la cinta. La mujer se fue, también Kim y todo el mundo. Descender de nuevo. This is death. One more door, baby. One more door. Esto es la muerte. Una puerta más, nene. Una puerta más. No. Vamos a pelear otra vez, dale. The fight?
There is no fight. The fight is over. It was lost 1,000 years ago. You have laid here forever. Keep falling deeper. Take the door. ¿Pelea? No hay pelea. La pelea terminó. Fue perdida. 1000 años. Estuviste ahí por siempre. Viviendo, cayendo. Ah, profundo. Toma la puerta. He's not taking it. His body is not taking it. Oh God, no. He's not disintegrating. He's swelling up instead. Over the hours. Hurting. Moaning in his sleep. No lo está tomando. Tu cuerpo no lo está tomando. Oh Dios, no se está desintegrando. Lo está tragando. Con las horas. Doliendo. Viviendo en su sueño. And rotting. And being disinfected. And smelling of drugs. And feeling saliva in his mouth. Drifting in painkillers. Thrashing in his won't sleep. Y pudiéndose y siendo desinfectado, y oliendo de drogas y sintiendo saliva en su boca, viajando en analgésicos, destruyendo su sueño profundo. He can't go. Not before the case is solved. No se puede ir antes de que el caso se resuelva. There is a radio in the distance, a radio of the world, playing sounds. Good morning, Elysium. Soon you will return to the world. Hay una radio a la distancia, una radio del mundo. Sonidos sonando. Buen día, Elysium. Pronto vas a volver al mundo. Hours turn to days. Soon we will get up again and go through it again. Finally, we know what the infernal engine was outside. The clarion call. Ahora se convierten en días. Pronto se va a despertar y otra vez. Y finalmente sabemos lo que era la máquina infernal afuera. Madre del clarinete. The engine of a Caprice Kinema. El motor de un Caprice Kinema. No, it was him. He is the infernal engine. Can't you see? He never stops. He only gets worse. No. Mira él. Él era la máquina infernal. ¿No lo puedes ver? ¡Nunca para! ¡Solo se pone peor! ¡Ah, puta madre!